Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Muchas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz, como siempre, y esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo, que en esta ocasión se dedicará a un montón de cosas, a ver si nos da tiempo de hacerlas, porque siempre se me hace tarde. De estas introducciones que hago luego, hay una cosa que quería yo comentar, mira. Hay gente muy molesta porque dije que Europa es el futuro y gente muy molesta porque Europa no ha respondido como debería a temas como el de Israel, ¿no? Y yo decía, y he tratado de explicar, no es que sea bueno o sea malo, es que así es, que Europa tiene un problema de culpabilidad por el antisemitismo alimentado en Europa durante 2000 años y que por lo tanto le resultaba muy difícil enfrentar a Israel por miedo a ser, parecer o resultar antisemita o ser aliado de antisemitas reales como Hamás. Y cuando digo antisemitas quiero decir judeófobos, no me salgan con la estupidez esta de Jalife, de que es que semitas son todos los que hablan las lenguas semíticas. No, la palabra antisemita no se refiere a las lenguas semíticas, se refiere concretamente al pueblo judío, a la cultura judía, a la etnia judía, a la sociedad históricamente denominada judía. Esa estupidez de, yo también soy semita, dice uno que es libanés, me parece. Sí, es libanés, ¿no? Jalife. Yo también soy semita y no soy antisemita. No, pero es un judeófobo de mierda, tío. O sea, eres un verdadero nazi, no me digas que no. Entonces, no, bueno, explicaba yo que he tratado de explicar por qué a Europa le cuesta trabajo. Y pasó esto el otro día. No el otro día. Ayer. Y me llenó de alegría, me llenó de satisfacción, me llenó de emoción en realidad. Déjenme ver si lo encuentro porque creo que lo perdí. De los ateos están enfadados con Dios. Esto no tiene nada que ver. Esto es esto. Ayer, Irache, que es europarlamentaria del Partido Española por el Partido Socialista ante el Parlamento Europeo, evidentemente, y que es presidenta del Grupo Parlamentario de Demócratas y Socialistas, que es el que reúne a todos los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, no a los comunistas que están en otro grupo y que nos odian, ya lo hemos explicado. Pero ayer tuvo la siguiente intervención y me parece importante que la oigan, porque creo que me da la razón en cuanto a que Europa tiene que romper inercias, pero que insultándola es que Europa es muy mal, no vas a llegar a ningún lado. Necesitas llegar cosas como esta. Inaceptable no haber escuchado ni una sola palabra de usted, señor Weber, o de usted, señora von der Leyen, sobre la aprobación de la pena de muerte contra los palestinos. Es totalmente inaceptable. Suspendan el acuerdo de asociación con Israel. Impongamos sanciones al gobierno de Netanyahu, porque esta guerra no solo mata allí, también golpea aquí. Golpea a las familias europeas con facturas de la luz disparadas. Golpea a nuestras economías con una dependencia energética que nos hace vulnerables. Necesitamos medidas concretas, valientes y justas. Un impuesto europeo a los beneficios extraordinarios de las petroleras que están haciendo dinero en sus bolsillos de esta guerra. Necesitamos desacoplar el precio del gas y el de la electricidad para abaratar de inmediato la factura energética. Necesitamos proteger a los más vulnerables, tarifas sociales de energía, prohibición de cortar el suministro a quienes no pueden pagar y, sobre todo, necesitamos una apuesta firme por el Pacto Verde, porque la única manera de romper esta dependencia que nos empobrece es acelerar la transición hacia las energías renovables. Totalmente inaceptable. Sí, es totalmente inaceptable, lo sabemos hace tiempo, pero hace falta decirlo, y hace falta decirlo en el momento en que puede tener eco en las instancias principales de la Unión Europea, que sigue temiendo, insisto, ser confundida o presentada como parte del antisemitismo que está creciendo
que esa es la otra cosa que yo lo he dicho, Netanyahu ha favorecido un creciente antisemitismo porque la gente no sabe matizar. Entonces pues, el gobierno de Israel está cometiendo unas barbaridades absolutamente increíbles en Gaza y en Líbano, y entonces los judíos son malos. Que es un poco lo que ha pasado. Algunas de las personas que comentaron lo que dije yo de Europa es el futuro, y hablaremos bastante de ello hoy, me decían, pero claro, ahora Alemania se va a volver a armar. A ver, a Alemania se le prohibió rearmarse en los tratados de Versalles al terminar la Primera Guerra Mundial. Se rearmó y lanzó la Segunda Guerra Mundial, la perdió, cayó en 1945. De esto hace 81 años. Me estás diciendo que si Alemania se rearma hoy va a hacer lo mismo que hizo Hitler. Seguro. O sea, es una personalidad nacional. Los alemanes son asesinos, ¿son por naturaleza o qué? Es una visión que pretende ser histórica, pero que es profundamente ahistórica y profundamente absurda, porque los países no tienen esa continuidad de personalidad que algunos les quieren dar. Sus gobiernos muchas veces sí, pero en sí decir ahora se rearma Alemania, uy, vamos a la Tercera Guerra Mundial por culpa de Alemania, cuando el que te la está armando es Putin, pues es ser muy idiota, ¿no? Entonces creo que esto que ha hecho Irache García Pérez en el Europarlamento el día de ayer es importante, porque es un paso razonable a dar hacia las sanciones que es necesario, por supuesto, que se impongan a Israel para tratar de moderar, detener, controlar las barbaridades que está cometiendo. ¿Qué más me digo yo a mí mismo hoy? Bueno, de Ucrania, estamos hablando de los ucranianos, y esta semana estrenamos el penúltimo de la serie, el penúltimo testimonio de la serie, que es el de Arseny Pavlovsky, que es un chico de 14 años que voluntariamente quiso. Estaba preguntando a la gente de la Asociación de Ucranianos en Gijón quién quería participar. Me interesaba mucho que participaran jóvenes, como Sofía, que ya lo hizo, y él dijo, no, me interesa, quiero hablar. Pues vino, habló, y me parece excelente. Además, chico también con la cabeza muy bien amueblada y maduro por encima de sus años, que es lo que pasa muchas veces con quienes sufren pues el desarraigo y el miedo y la guerra, ¿no? Entonces, los recomiendo. La semana próxima cerramos con la última entrevista, y Valeria Orlova se llama, me parece, y luego vamos a tratar de producir un documental con lo esencial de los 8 testimonios que recogimos, más testimonios de las asociaciones, las organizaciones como ACSEM o como Cruz Roja, y el gobierno mismo de Asturias, y que se han encargado pues de apoyar dentro de lo posible a estos refugiados, que tienen menos apoyos por parte de ONGs tradicionales o de ONGs mayoritarias que otros refugiados que por supuesto tenemos aquí, que son importantes: palestinos, sirios. Los refugiados no tienen nacionalidad, pero curiosamente los ucranianos han sido especialmente mal vistos porque son europeos, en parte, cual me parece totalmente idiota. Les recomiendo mucho el testimonio de Arseny y los 8 testimonios al final que van a ser el próximo lunes, los 8 testimonios de su propia voz, la voz de refugiados ucranianos, de hombres, mujeres, niños, que han tenido que salir por la guerra de Vladimir Putin, cuya propaganda, por cierto, cada vez menos gente cree. Incluso los que te la cuentan, los que vienen y te dicen, es que en Donetsk eran separatistas todos. Ya no cuela, no es cierto, sabemos que no es cierto. Eran nazis, no eran nazis. Eso que se dice y que se tragan muy fácil algunos, sobre todo en la izquierda europea, pues va perdiendo eficacia, por supuesto, afortunadamente, ¿no? Ayer pues no hubo vídeo. Ayer no hubo vídeo y fue porque no me da la vida, chicos. ¿Qué le hacemos? Estoy absolutamente enloquecido. Tengo una cantidad brutal de trabajo. Tengo una cantidad verdaderamente impresionante de cosas que hacer, entre otras los de su propia voz. Y no me dio tiempo de terminar el de la ONU que quería yo hacer para el día de ayer. Así que a ver si me da tiempo para terminarlo para el próximo miércoles. Tampoco puedo
estirarme más allá de lo que me estiro. Comentaba yo que estoy durmiendo 6 horas diarias. Y como tengo mi ecosistema de Apple, esta tontería que tengo aquí, me dice, no has dormido lo suficiente, tienes que dormir más, te estás haciendo daño. Ya lo sé. Pero, ¿cómo lo hago? Bueno, en fin, esa es la realidad ahora. Así que ayer no hubo vídeo. Y vamos a ver un par de cosas que dicen ustedes para tirarnos de inmediato. Dice CRB Luis J. Ya no voy a decir los números, pero me hago unos líos enormes. El gobierno de Estados Unidos levantó cargos penales contra 9 políticos mexicanos, incluyendo el gobernador de Sinaloa. Sí, me enteré que Morena ahora lo está defendiendo enloquecidamente, porque no puede ser posible que alguien de Morena vaya a ser corrupto. No, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué opino al respecto? Opino que es claro que por lo menos algunas instancias del partido están profundamente implicadas con el narcotráfico, y a veces obligados, porque si no, no los dejarían operar. Pero opino que ojalá y todos los que tienen relación con la delincuencia, incluidos los principales delincuentes, por supuesto, pues acabarán ante la ley. ¿Crees que tendrá implicaciones mayores? No. ¿Será la antesala del fin de Morena? No. Morena está manejando la propaganda de una manera tan eficaz que yo creo que 20 años más vamos a seguir tragando. No veo posibilidad alguna, sobre todo porque los partidos que surgen son partidos de viejos políticos que quieren nuevos puestos, ¿no? Pero no ha surgido, ni parece que esté en perspectiva surgir, un partido transversal de ciudadanos sin lidercillos que se pongan de acuerdo, que es muy difícil. Es más fácil seguir a uno que dice, yo sé cómo es esto, sí. Pero un grupo de ciudadanos que se pongan de acuerdo, que creen una plataforma política no a conveniencia de unos o de otros, un proyecto de nación, y que luego elijan a alguien para que los encabece y que no sea alguien que vaya también por sus intereses. Alguien que además tenga que ser transparente y tenga que rendir cuentas. Ese sería el tipo de partido transversal. Es el partido en el que yo creo, es el tipo de partido en el que yo creo, en el que yo estoy aquí en España, y sería la esperanza de que no fuera a cambiar unos por otros, porque ¿de qué va a valer cambiar a unos por otros si son lo mismo? No hay un partido medianamente decente en México, y ustedes lo vieron. Cuando yo traté de entrar en diálogo con Somos México, pusieron como la del 8 cuando el marido llega borracho, ¿no? Entonces no es posible así ni siquiera empezar un diálogo. Entonces va. Hay creyentes que usan la martirización de los primeros cristianos y el argumento de la tumba vacía como prueba de la resurrección de Jesús. La tumba vacía nadie dijo, yo la vi. La tumba vacía te la cuentan los evangelistas 60 años después. No hay nadie que haya notado. Ayer fuimos a ver el cuerpo de Cristo, ya no estaba la tumba. Sí, es un mito como cualquier otro, le puedes inventar cualquier cosa. La martirización de los primeros cristianos, mira, si ser mártir hace verdad una religión, entonces el Islam actualmente es la religión más real, porque mucha gente se suicida, son terroristas suicidas que se suicidan por el Islam. No me vas a decir que es un argumento en favor de la creencia en una deidad. Y muchos mueren por su religión, pero el que mueran por su religión habla de sus problemas aquí, no habla de la existencia o no de Dios. Bueno, Eduardo Irigoyen menciona algo que es con lo que vamos a empezar el día de hoy, y que es, pues, el discurso del rey. Sí, hay una película que se llama El discurso del rey. Nadie, por favor, puede decir que yo sea promonárquico. Una cosa es que yo diga que en España no es prioridad deshacerse de la monarquía, que francamente quienes viven obsesionados por Felipe VI, que no es más que un jarrón decorativo en este momento, siento que están perdiendo la dimensión de los problemas reales que puede tener un país como España. Pero esto no quiere decir que yo sea promonárquico. Evidentemente, si creo en la igualdad de todos los seres humanos, pues no creo que haya gente de sangre azul ni cosas por el estilo, ni creo en las aristocracias. Especialmente mal me ha caído este señor
Este señor es Carlos de Inglaterra y no me ha caído mal porque sea un rey. Fíjate, su mamá me caía bien pese a ser la reina, y estos son reyes que todavía tienen poder, no es como el español que no tiene ningún poder. Ellos todavía tienen poder político y económico porque son de los más ricos. Sí, el rey emérito tiene mucho dinero, pero no está ni de lejos entre los más ricos de España. Es decir, ellos son una familia enormemente acaudalada, los Windsor. Entonces, Carlos de Mountbatten-Windsor, me parece que se llama, no es de mi preferencia por otra razón, porque es un promotor de todo género de charlatanerías. Ha tenido una fábrica de productos falsos de salud, las Duchy Originals. Él mismo cree en la homeopatía y tiene su homeopatía. Luego pues tiene los problemas que tiene los dedos como salchichón, porque tiene problemas que no se atiende médicamente. Parece que ahora que tuvo el cáncer, si lo convencieron de... al homeópata lo mandas tú vaya a oler las flores, vamos a traer médicos de verdad, pues se nos muere el rey y lleva muy poquito tiempo de rey, pues estuvo esperando toda la vida ser rey. Bueno, o sea, no me cae bien, pero fue a Estados Unidos. Por cierto, punto 1, el departamento de qué, no creo que fue el departamento de justicia, me parece que fue, de Estados Unidos, decidió llenar Washington con banderas de los Estados Unidos y de Inglaterra, y no sabían cuál era la bandera de Inglaterra. No se les ocurrió buscarlo en Wikipedia, alguien dijo es esta y lo llenaron de banderas de Australia, que sí es parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, y sí el rey es jefe de Estado de Australia y de otros países de la Mancomunidad Británica de Naciones, pero meramente como el rey de España, meramente como una figura decorativa. Pero no es lo que, la bandera del Reino Unido, que se llama, por cierto, la Union Jack, porque incluye la bandera de Inglaterra, la bandera de Escocia, son varias banderas. No viene al caso. El caso es que no puede ser tan increíblemente estúpido como para no verificar la bandera, siendo tú el Departamento de Justicia del gobierno más poderoso del mundo, que en este momento todas son secretarías ocupadas por verdaderos patanes, ¿no? Bueno, entonces, el rey fue y habló. Y el punto es, ¿qué dijo? Primero que nada, está en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y él dice que, bueno, nuestros destinos como naciones han estado entrelazados. Como dijo Oscar Wilde, tenemos todo en común con Estados Unidos, excepto el idioma, que esto se ha dicho muchas veces. Pero se puso a hablar del conflicto desde Europa al Oriente Medio y los desafíos para la comunidad internacional. Por supuesto, dijo que estaba en contra de que hubieran tratado de matar a Trump, si es que realmente trataron de matar a Trump. Todo esto está todavía en investigación. Es muy raro porque Trump habla de todo menos de cuando lo intentan matar, por algo será. Pero permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, dijo el rey, proteger a nuestros pueblos, etc. Pero hizo cosas que... dijo cosas de lo más curioso. Estaba ante lo que se llama una sesión conjunta del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es el Congreso, que son los diputados, y el Senado. Las sesiones conjuntas, cuando están presentes todos los diputados y todos los senadores, salvo alguno que esté enfermo, cosa por el estilo. Pero una de las cuestiones que señaló fue la necesidad de la separación de poderes y los equilibrios de poder para que el Ejecutivo no actúe como actuaría un rey absoluto. Ni siquiera puede actuar como un rey absoluto, porque tiene un parlamento, aunque la Constitución británica es una serie de leyes unidas, expedidas a lo largo de los siglos, pero que no es un texto constitucional como aquellos a los que estamos habituados en los países democráticos. Pero le recordó una cosa muy curiosa. La OTAN, que es una organización de defensa, no importa lo que diga Pablo Iglesias, la OTAN, que es una organización de defensa, se reúne alrededor de su artículo 5. El artículo 5 de la OTAN establece que cuando un miembro de la organización es atacado, todos los demás se consideran atacados y reaccionan.
Y el artículo 5 de la OTAN solo se ha invocado una vez en los ataques del 11 de septiembre. Y en los ataques del 11 de septiembre, todos los países de la OTAN intervinieron para apoyar a Estados Unidos, que había sido atacado por una potencia extranjera, querámoslo o no. Entonces, de pronto recordarle a Donald Trump que está atacando a la OTAN, que la única vez que la OTAN ha entrado en acción de acuerdo a sus estatutos, es decir, el artículo 5 de protección mutua, fue precisamente como invocada por Estados Unidos. Nadie más le ha pedido a Estados Unidos que lo ayude. Le siguió diciendo, bueno, que la Carta Magna y una serie de declaraciones de derechos de los británicos efectivamente inspiraron los principios de la Carta de Derechos estadounidenses y que el poder ejecutivo debería estar limitado por controles y equilibrios. Y esto lo aplaudieron mucho los demócratas y los republicanos estaban mirando para... Porque claro, en este momento no hay un control ni por parte del judicial, del Poder Judicial, ni por parte del Poder Legislativo ante las locuras de Donald Trump. Ayer acaba de decidir que su cara va a ir en los pasaportes estadounidenses ahora. Aparecieron los primeros diseños de los estadounidenses en su pasaporte van a tener la cara de Donald Trump. Esto no lo ha hecho ningún presidente en los Estados Unidos, lógicamente. Pero este señor, que tan mal me cae, pero que ahora, de modo, no se lo voy a perdonar nunca, lo decía yo en un tuit, no le voy a perdonar nunca a Carlos de Inglaterra que me obligue a aplaudirlo. Pero cuando habla acerca de convertir las espadas en arados, que es una cita bíblica, promover la paz y fomentar la comprensión mutua, y hablar de la diversidad como uno de los grandes valores ilustrados, cuando todo el punto de Donald Trump es la anulación de la diversidad, la casi desciudadanización de homosexuales, de negros, de latinos, de musulmanes, de demócratas, todos son comunistas, de todos los que no sean un grupo cerrado, absurdo, de supremacistas blancos nacionalcristianos, que además algunos de ellos ni siquiera son tan blancos, como es el caso de Nick Fuentes, este hombre que odia tanto a las mujeres, que tiene raíces, por supuesto, latinoamericanas. Entonces, cuando habla, otra cosa que dijo, que me pareció importante, en 1939 recordó que su abuelo visitó Estados Unidos cuando el fascismo avanzaba en Europa. Entonces, como ahora, nuestros valores prevalecieron. Y aquí nos hacemos un poco tontos de que parte de la familia real británica simpatizaba demasiado con Hitler. De hecho, es una de las razones por las cuales, ¿quién fue? No me acuerdo cuál. El secretario de Hitler se lanza en paracaídas sobre Inglaterra para tratar de unir a Inglaterra con Alemania en la guerra, ¿no? Y dijo el rey: hoy vivimos una era más peligrosa e incierta. Ninguna nación puede afrontar solo estos desafíos. Nuestra alianza no puede descansar en logros pasados, debe renovarse. Y al hablar de esto, está hablando de la OTAN. También habló sobre Ucrania. Dijo: durante más de un siglo hemos luchado hombro con hombro en guerras mundiales, en la Guerra Fría, en Afganistán. Cierto. Hoy se necesita esa misma determinación para defender a Ucrania y lograr una paz justa y duradera. Precisamente lo que no quiere Donald Trump, que ha ido retirándole todos los apoyos a Ucrania e inclinándose por la visión de Putin, de si me regalan Ucrania, ya no me peleo con ellos. Fue todo lo que no le gusta a Donald Trump. Fusión nuclear, computación cuántica, inteligencia artificial, descubrimientos de fármacos. Pero sí, Donald Trump está cerrando todas las vías de investigación científica en los Estados Unidos. El discurso del rey Carlos fue, y aquí no hay nada inocente. Mira, estos discursos los escribe un equipo de tipos con la pluma y los colmillos tremendamente afilados. Cada frase que ellos escriben, cuando ya se ponen de acuerdo y sacan una frase, por
Las palabras de América tienen peso, pero sus acciones importan aún más. Esa frase escrita por el equipo de habilísimos escritores de discursos pasa por manos de un montón de asesores de confianza aquí del monarca y luego llega a sus manos y el discurso y a todas las frases que ya pasaron por todos los asesores y dice: esto no me gusta, esto hay que hacerle así, esto hay que hacerle así. Es lo que hacía su madre. Y entonces no hay nada inocente, no hay nada de ingenuo o de accidental en cada una de las palabras. Cuando cita, después de lo de las acciones que importan, refiriéndose a Donald Trump, esto es importantísimo porque Donald Trump cree que con sus palabras reinventa el mundo, es como un posmoderno, pero de ultraderecha. Citó Carlos a Lincoln: el mundo puede no recordar lo que decimos, pero nunca olvidará lo que hacemos. Y entonces celebra mucho así el 250 aniversario de Estados Unidos. Luego en la cena que tuvieron además Donald Trump, que le ha estado pegando al Reino Unido de una manera increíble, como a todos sus aliados, a todos los aliados de Estados Unidos, entre otras cosas recordándoles que si no fuera por nosotros ustedes hablarían alemán, cosa que es difícil sostener cuando Inglaterra estuvo verdaderamente sola en la batalla de Inglaterra en 1940. O sea, tuvo apoyo de Estados Unidos, pero no fue gracias a Estados Unidos que venció la batalla de Inglaterra, sino gracias a su fuerza aérea, ¿no? Aquella fuerza aérea de la que Winston Churchill dijo: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, refiriéndose al equipo de pilotos de la Royal Air Force. Bueno, pero en la cena, entonces le recordó Carlos a Donald Trump: si no fuera por nosotros, quizás ustedes estarían hablando en francés. Mira, no me cae bien, pero esta vez, y si es por pegarle a Trump, y no me lo vuelvas a hacer, Carlos, por favor, porque tú tienes muchas menos convicciones democráticas y presiones sociales para ser un poco menos conservador que el propio rey de España, que finalmente se ha casado con una mujer enormemente progresista, que es la reina Leticia, y que ha metido mano en la Casa Real como nadie en la historia, cosa que me parece además muy bien, me cae muy bien. Por supuesto, los monárquicos de verdad la odian. Y es una mujer de izquierda, y es una sindicalista, y eso es otro mundo. Pero aún así, espero que si me la vuelves a hacer, Carlos, que sea contra Donald Trump, por favor, porque finalmente tener que aceptar que me caigas bien a estas alturas, hijo mío. Y bueno, porque Eduardo Irigoyen decía que aplaudí el humor y casi todas las cosas serias que dijo Carlos en el Congreso delante de Trump. Sí. ¿Has escuchado las canciones de Michael Bennett? No. No, y estaba yo horrorizado el otro día porque New York Times sacó una lista de los mejores compositores de canciones de los Estados Unidos. Y por ejemplo, no están Tom Waits y Billy Joel, pero está Bad Bunny. ¡Qué bien! Son los mejores. ¿Cuál es tu opinión de los justicieros o vigilantes en la vida real? Cuando la ley falla, ignora al ciudadano, protege al tirano y al delincuente, la justicia debe ser impuesta por la fuerza. Depende del caso, ¿no? Yo creo en la autodefensa, yo creo en la defensa propia. Pero luego ir a ser como Charles Bronson y andar matando delincuentes, porque sí, degrada moralmente a la sociedad al final, ¿no? Es más importante, es más relevante, es más trascendente y duradero exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades. El vigilante, que fundamentalmente es un policía por libre, yo creo que degrada a la sociedad más que otra cosa. Habrá ocasiones en que no queda de otra, ¿no? Yo he hablado, por ejemplo, de las cuestiones de seguridad que llegué a vivir en mi casa en México, con los vecinos. Nos defendíamos más de la policía luego que de los propios ladrones, ¿no? Pero cada caso es distinto. Yo no haría generalizaciones al respecto. Dice Antonio Aventura: la lógica sería tener una moneda única global en un mundo globalizado. ¿Cuánto crees que deberíamos esperar aún? Mucho, desafortunadamente. Yo pienso que mucho tiene que ver en la demora no tener una ONU fuerte. Pero es que, y vamos a verlo la próxima semana, es que, ¿qué es una ONU fuerte? Cuando dicen la ONU debería poder parar a Israel, ¿qué quieres? ¿Que la ONU tenga un ejército más poderoso que el de Israel? Y si mañana en vez de tirar el gobierno de Israel, la ONU decide tirar un gobierno que te cae bien, ¿qué vas a hacer? Es decir,
darle ese poder a una organización que es una organización diplomática es absurdo. La ONU no puede hacer un montón de cosas. Yo siento que la idea de una moneda común está más cerca del trabajo que haga la Unión Europea en los próximos años que a partir de la ONU, porque la ONU no maneja economía. Lo único que maneja la ONU es el Fondo Monetario Internacional, que es totalmente distinto de lo que la mayoría de la gente cree que es. Esto es otra historia maravillosa, por cierto. Día del Niño hoy en México, sí, 30 de abril, sí. Dice, saludos desde Manizales, gracias a Gegare. Pablo, idea para un video, un listado de todas las incongruencias, hipocresías, mentiras y cosas sospechosas de Podemos. Sí, tendrá sentido. El otro día hice yo algo sobre la caída de Podemos, más bien se llama La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Y ponía yo esta foto de Podemos, de su momento fundacional maravilloso, ¿no? Ahí están a la izquierda, está Stania, está Mónica Vescanza, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Luis Alegre. Y así al paso del tiempo, en pocos años, Luis Alegre se fue. Tania fue la que tardó más en irse, pero también se fue Mónica Vescanza. Luego Errejón se fue a hacer su propio partido. Y luego con los escándalos que tenían, pues ya nomás queda como lo de los 10 perritos. Ya nomás me queda uno, ¿no? Y tan absolutamente enloquecidos, esto me llamó mucho la atención. Algunas encuestas indican que no llegan ni siquiera a tener diputados en las próximas elecciones Podemos, las elecciones que se prevén para mediados de 2027 en España. O tendrán 2 o 3, ¿no? Y entonces, bueno, se está hablando de una unión de la izquierda, lo ha estado moviendo Rufián, que es independentista catalán, yo no sé por qué se quiere unir con gente española, pero bueno. Y otros grupos minúsculos, partidos minúsculos de la izquierda, y le propusieron a Podemos, vamos a hacer un frente común, un frente popular. Y dijo Podemos, sí, pero entonces la candidata a la presidencia tiene que ser Irene Montero. Pero ¿cómo pones condiciones si eres el que menos votos tiene de todos los que estamos aquí? O sea, tú no la das, ¿no? Entonces, pues mira, ojalá y se reunieran porque la pulverización del voto es un favor para la derecha, la abstención es un favor para la derecha. Pero de los 8 que tenías, que fueron los fundadores, los 5 fueron los principales fundadores, Luis Alegre, Errejón, Monedero, Vescanza y Pablo Iglesias, ¿no? Y ya nada más me queda uno, que es ahora un empresario dedicado a sacarle dinero al gobierno mexicano, en fin. Reisling, ¿qué opina de que en Francia las pruebas de paternidad sin autorización directa de un juez sean ilegales? No lo sé y no sé en qué condiciones se da. ¿Me entiendes? Cuando lo presentas así, dice uno, está raro. Pero hay que ver todos los aspectos de la ley que hacen que no se puedan hacer esas pruebas de paternidad. A lo mejor tiene una lógica que yo desconozco, entonces opinar así a lo burro tampoco me resuelve nada. Antonio, supongo que ayer no salió a la fondo por la charla en Santiago de Compostela. No, la charla en Santiago de Compostela es el día 8 de mayo. Es el 8 de mayo y lo que no va a haber es streaming, lo que quiero hacer es el streaming el miércoles, porque me voy el jueves. Como no quiero llegar, la única forma de llegar de aquí a los lugares donde voy a dar yo conferencias es en autobús y son 6 horas de autobús. Entonces, pues me voy a meter 6 horas de autobús, me rehúso a llegar con 6 horas de autobús a dar una charla de 2 horas. Me voy a estar durmiendo y no me voy a hacer, si de por sí no soy lo más entretenido del mundo, voy a dormir a la gente. Entonces me voy un día antes, me voy el jueves para dar la charla el viernes y regresar el sábado. Lo mismo va a pasar el 11 de septiembre cuando voy a hablar de conspiraciones en Logroño. Entonces, no, es hasta el día 8 y ya les voy a dar los datos para quien me quiera ir a ver allá en Santiago de Compostela. Luis Enrique Arismendi, la otra vez vi un comentario de que cerrar las nucleares fue la mejor decisión de Alemania porque ya no producían casi nada de electricidad comparado con las renovables. ¿Es esto cierto? No es cierto, y lo de las renovables, sobre todo, el momento en que se cerraron las nucleares fue prácticamente un suicidio.
y fue cuando el incidente en Japón, ahora olvidé el nombre, bueno, me pasa siempre. El accidente nuclear, que no fue un accidente nuclear, fue simple y sencillamente un tsunami de dimensiones para las que no estaba preparada la planta nuclear de Fukushima, sí. Y entonces pues sufrió daños. No hubo un solo muerto. Hubo un muerto, pero se cayó de un andamio un trabajador. No hubo un solo muerto ni afectado por la radiación ni nada por el estilo. Pero fue lo que movió a los verdes a exigir y lograr el cierre de las nucleares en Alemania. No sé ahora, hace todavía 10 años, 8, un amigo mío que vive en Alemania me contaba que estaban quemando turba. O sea, de las formas del carbón, hay algunas formas de carbón como la antracita, que son enormemente energéticas. Con muy poco carbón obtienes una gran cantidad de energía. Pero luego hay otras formas menos energéticas de carbón y mucho más contaminantes además. Y la más baja es la turba. Y me decía él que estaban quemando turba para hacer electricidad en Alemania. Él es suizo, por cierto. Y yo decía, pero esto es una locura, ¿no? Sí que no. Se formó la guerra de filosofía y filósofos como el gran Mauricio. ¿Cuál guerra? ¿Tú estás? Estoy en guerra con nadie. ¿Usted consideraría que Lázaro Cárdenas fue paternalista? Y si es así, ¿qué tan dañino para su sociedad fue ese paternalismo? No, Cárdenas no fue paternalista. Yo creo que Cárdenas no tuvo rasgos paternalistas, tuvo rasgos de protección a los más desprotegidos, pero si llegó a lugares, mira, su campaña... Él es presidente de de 1934 a 1940. En 1933-34, cuando hace su campaña, llegó a lugares del país donde la gente no sabía que había habido una revolución. Lugares aislados que habían estado abandonados durante cientos de años. Y ahí tienes gente desprotegida y esa gente la tienes que proteger. Y no es paternalismo, es justicia, ¿no? Yo creo que su acción con respecto a la expropiación petrolera, a la recepción de los refugiados españoles, de los niños de Morelia, etcétera, fueron acciones absolutamente admirables y correctas. Y lo que hizo por el país fue mucho. Perfecto no era, pero hizo mucho. Ya quisiera haber hecho tanto bien y tan poco mal el Porfirio Díaz de Sonsoneta, ¿no? Pero bueno, me saludan mucho. Para el Cajelife todos son gatos de Soros, y claro, igual que yo. Préstamos léxicos adaptados a anglicismos morfológicos y suizo en palabras como triguear, tupear, parquear, son normales. Así es la vida, así se hace el idioma. No hay idioma puro, como no hay etnias puras, ni nacionalidades puras, ni nada por el estilo. Razas puras, las razas no existen, ya sabemos. No hay idioma puro. Todo idioma es hijo de multitud de influencias a lo largo del tiempo. En España el problema es que, como España, los monarcas españoles habitualmente fueron francófilos, y España tuvo problemas, evidentemente, guerras constantes con el Reino Unido, entonces se acepta más el préstamo léxico francófono que el préstamo léxico anglófono, ¿no? Yo me acuerdo todavía, hace unos pocos años, nunca han estado bien en la academia, ¿no? La Real Academia Española. Pero tuvieron uno de esos momentos de locura cuando estaban diciendo que en vez de modem había que decir modem, porque no hay ninguna palabra en español que acabe en M, hasta que les mandé una nota que les decía álbum, gilipollasum. Pero era el modem y el cederrón con N, el cederrón. Y entonces decidieron que los miles de millones se iban a llamar millardos. Alguien lo hacía. En ningún lugar en el mundo hispanoparlante, había unos pocos, pero no era una tendencia a llamar a los miles de millones millardos. Pero así se dice en francés. Se lo trajeron de Francia muy contentos, mientras peleaban contra palabras que vienen del inglés, que en este momento pues, es la cultura dominante, nos guste o no. ¿Qué quieren decirle a rock and roll? Mésete y rueda. Pues es que
No, yo creo que así se hacen los idiomas. Tenemos trozos de latín, trozos de griego, cosas, raíces alemanas. Date un paseo por uno de los libros más maravillosos que tiene nuestra lengua, que es el breve diccionario etimológico, que es así, de Joan Coromines. Y ves de dónde vienen nuestras palabras. Y hay palabras que vienen del japonés, hay un montón de palabras que vienen del árabe, lógicamente, con la presencia del mundo árabe en España durante 300 años, del alemán, del ruso. Ningún idioma es puro, man. Ni siquiera, pero ninguno. Entonces, yo creo que está bien. Decía en un momento dado el Quijote, en una discusión que tienen sobre eructar o regoldar, él y Sancho, le dice el Quijote a Sancho que finalmente la gente se decidiría cuál de las dos palabras se utilizaría. Nadie usa regoldar actualmente, se usa eructar porque dijo el Quijote, es decir, dijo Cervantes, porque sobre la lengua tiene potestad el vulgo y el uso. No los académicos payasos que se reúnen una hora durante 30 jueves al año a decirse que son muy guapos, muy simpáticos y muy inteligentes, y que no son ni lexicógrafos, ni lingüistas, ni mucho menos. Generalmente hay poetas y periodistas, gente que trabaja con el lenguaje, pero que no son profesionales de hacer un diccionario, por eso el diccionario es lo que es. Entonces, pero sobre quien tiene potestad sobre la lengua es el uso y el vulgo. Y si el vulgo decide que esto se llama así y que se lo prestó del inglés y le gusta un montón, no hay nada que puedas hacer. Asúmelo. ¿Por qué se van de tu canal? Porque les contestas mal a tus exfans. En los comentarios no los tratas bien. ¿A quién no trato bien? Te voy a decir, mira, hay una cosa que y si se van de mi canal, que se vayan, ¿eh? Ni vivo de esto, ni estoy yo para tener fans, ni estoy para quedar bien con nadie, como no sé, con los hechos, con la realidad, con la gente a la que le interesan los hechos y la realidad. Te voy a decir una cosa. En muchas ocasiones me han dicho, oye, fulano está diciendo en tal otro canal que él te comentó una cosa muy respetuosamente y tú lo baneaste. ¿Quién es ese tío? Voy a los comentarios, los guardo. Viejito infeliz, no se puede ser más idiota que tú porque... Y luego dicen algo, ¿no? Pero mira, cuando alguien hace el recurso a mi edad o al insulto, lo baneo automáticamente sin leerlo ya. Es como si me acusaran de ser español o de ser mexicano o de ser blanco o de ser nieto de indígena, ¿no? O de ser heterosexual, qué sé yo. Es decir, es un nivel de discriminación, de prejuicio imbécil que no tengo yo por qué tolerar. Pero entonces, yo le estuve argumentando y se enojó Mauricio. No me enojé porque me argumentaras, me enojé porque me insultaras, me enojé porque hicieras recurso a bobadas. Yo no estoy para eso. No tengo ninguna obligación. Los pocos clics que le puedas dar a los anuncios que salen en este canal, los haces rollito y los guardas por donde no les dé el aire, a lo ancho. Me da completamente igual. La gente que me sigue sabe por qué lo hace y son los que me interesan en el momento dado. Pero si yo no los trato bien, trato magníficamente bien a la gente que se comporta decentemente. Pero quien entra en los comentarios a echar bronca, te quiero recordar una cosa que ya he dicho en otras ocasiones, mi querido MCTR1DM. Anonimazo. No llegué a esta edad como llegué poniendo la otra mejilla. ¿Ok? Eso puede tenerlo por cierto. Si alguien llega a hacer payasadas en los comentarios, va a recibir respuesta. Si no le gusta, que vaya a llorar a su casa o a la llorería. Sigo considerando que para transición e independencia energética las nucleares sean mucho más tomadas en cuenta, ya sea en Europa, sí, por supuesto, son un elemento importantísimo. Es un elemento importantísimo todavía las nucleares, absolutamente. ¿Cuáles son para ustedes las mayores contradicciones de la Biblia? Un montón. ¿Y de la Biblia cuál? ¿Antiguo o Nuevo Testamento?
Pero la mayor quizás es no matarás, pero matarás a los amalecitas, pero destruirás a los no sé quécitas, pero a tal persona la matarás si mira feo a su mamá, si un chico es desobediente, lo matarán a pedradas. Es que ya no matarás en la otra página, ¿no? Me parece muy, muy raro que Dios cambie de opinión. La mayoría de los mexicanos están acostumbrados a seguir un líder, pues sí, pero se aprende. Ningún país nació democrático. Todos tenían un líder y un rey y un jefe de la tribu y un emperador y un monarca y un zar y un césar y un lo que quieras. Y se aprende. ¿Estás viendo The Voice? Ni tengo idea de lo que es eso. Sí, gracias a Narrador K. La Union Jack, la bandera del Reino Unido, incluye las banderas de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. De hecho, por eso el Reino Unido en realidad tiene un nombre larguísimo. Es el Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Es el nombre completo del país. ¿Ha escuchado el caso del youtuber El Feo, que tenía una página de películas sin reclamos de derechos de autor y ahora enfrenta una demanda de 2 millones de euros y 3 años de cárcel? He oído el caso, pero no lo conozco a fondo. Si no hay derechos de autor, no hay demanda. Si alguien es dueño de los derechos de autor, hizo mal. A lo mejor lo hizo con toda la buena intención del mundo, pero no lo sé, no tengo los datos y no he tenido tiempo. Me lo han comentado varias personas, pero la verdad no he tenido tiempo de investigarlo. La película de Michael Jackson no la he visto. ¿Crees que el concepto de conciencia de clase ha sufrido un proceso de trivialización o abuso dentro del discurso marxista? Yo siento que desde su origen es un error. La conciencia de clase. Porque es una utopía. Yo no tengo por qué defender a mi clase solo por pertenecer a ella. Ni toda la gente de mi clase tiene por qué caerme bien. Hay obreros de derecha. Hay gente mala. La idea de que las clases tienen que luchar como ejércitos unidos en un rollo de política de identidades que más o menos inventan Marx y Engels, nunca me pareció correcto. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué alternativas terminológicas propondrías para una mayor precisión? Pues una conciencia de la justicia, una conciencia de la justicia social, que la puede defender alguien con dinero, fíjate, con mucho dinero, millonarios que defienden la justicia social, mientras que tienes sobre los de derechas que defienden la injusticia social y que creen que están donde están porque se lo merecen, como si fueran la calle o Rayo o Laje, ¿no? Así que yo espero que lo del Feo, a ver, cuando haces ese tipo de demandas siempre son enormísimas, yo no creo que llegue a tanto. ¿Qué piensas sobre los 11 científicos que desde 2022 han muerto y desaparecidos misteriosamente? No tengo información al respecto de esos 11 científicos, pero se me hacen pocos. Deben haber muerto muchos más científicos de 2022. Muchos más, no sé. Podcast en Spotify no he tenido tiempo de subirlos, lo siento, llevo 3 o 4 semanas que no subo nada. Saludos desde Freiburg, Alemania, gracias Chacomisa. No, puedes descargarlos, no, puedes oírlos aquí en YouTube, pero tengo que subirlos, pero no tengo tiempo. Darkmaster, unos estudiantes de filosofía dicen que mi ateísmo es una corriente filosófica. Todo es una corriente filosófica, ¿no te das cuenta? Esto ya lo comentamos en los comentarios. Porque claro, es que te dicen, tu postura es una postura filosófica. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una postura no filosófica y una postura filosófica? Entre una reflexión filosófica y una reflexión no filosófica sobre el mismo tema queremos hablar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la posible existencia de Dios. ¿Cómo puedo reflexionar de ello no filosóficamente y qué es lo que distingue a una reflexión filosófica? Yo tengo una posición política determinada basada fundamentalmente, como lo he dicho, en los hechos y datos que nos enseñan nuestra evolución y el conocimiento de nuestras sociedades, de la biología, etc. Pero bueno, yo tengo una posición política. ¿Cuándo es una posición filosófica y cuándo no? Porque la impresión que yo tengo, y ahí se van a poner otra vez como la del 8,
La impresión que yo tengo es que a todo lo que sea pensamiento le ponen el dato, la coletilla filosófico y ya se apoderaron de él. La ciencia parte de la base de que la realidad se puede conocer. Esa es una posición filosófica sobre la cognoscibilidad e inteligibilidad del universo. ¿Y por qué es filosófica? Si es parte de una realidad, ¿no? Parte de la realidad que hasta ahora lo hemos entendido bastante bien y todo parece indicar que así va a seguir siendo. No, es una posición filosófica. ¿Por qué? Nunca te lo dicen. Bueno, voy a contarles una historia que quiero contar porque tiene que ver con el shawarma y el racismo. El shawarma me gusta muchísimo. Hay shawarma buenísimo. Hay un problema con el shawarma ¿cómo se llama? Tiene otro nombre el shawarma. Que en Europa está prácticamente controlado por una empresa de unos turcos en Alemania, de donde salen todos los trompos de carne que se comen en todos los kebabs, es el otro nombre, todos los kebabs del mundo, o de Europa por lo menos, ¿no? Entonces, pues saben igual en todos lados. Claro, es una estandarización muy buena respecto del producto, pero me llama mucho la atención porque yo siempre que he visto llegar carne a los shawarmas es de esta empresa turca que compra carne por cantidades ridículas en Alemania, los prepara, los congela y los distribuye a todos los lugares, o la mayoría de los lugares que yo he visto en mi vida aquí, que me gusta mucho a mí el shawarma. Bueno, pero entonces resulta que hay unos chicos que están haciendo una shawarmería que muy pronto estará con nosotros. Ahí tenía otro letrero para hacerles publicidad a estos jóvenes. Que es aquí, ahí está, la shawarmería Habibi. Ay, Habibi. Que tiene, en Instagram tiene 8 posts, que son esos 8 posts de la reforma que están haciendo en el local de su shawarmería, ¿no? Y que en la calle Magnus Blixstaff, 51 Bajo, en Gijón, aquí a 6 o 7 calles de donde estoy yo, pues están instalándose y pretendían inaugurar en abril. Si lo lograron, inauguraron hoy, si no, inaugurarán en mayo. Bueno, y son muy divertidos, son chicos que trabajan y son gente que está haciendo su negocio, y además son simpáticos. Algunos de sus vídeos están divertidos en Instagram. Y un día se empiezan a encontrar con pintadas de los nazis, que serán 4 mal contados, que andan de noche porque de día les dan en la cara, ¿no? Y recibieron ataques racistas. Entonces pegaron esto en esa cortina de acero que se ve allí donde uno se dio el que está agachado se dio en la cabeza en un video divertido. Dice que van a donde los lleva el viento y él está girando como si lo llevara el viento, y cuando se mete al local no se da cuenta que está baja y se da con ella. Bueno, entonces escribieron lo siguiente: próxima apertura Habibi Shawarmería. Somos una familia trabajadora que ha decidido emprender en este barrio con ilusión, respeto y todos los permisos legales necesarios para llevar a buen término nuestro proyecto. Lamentamos profundamente que en lugar de apoyo estemos recibiendo denuncias constantes que solo buscan retrasar una obra completamente autorizada. Parece que hubo denuncias a la policía de que las cosas estaban mal. Claro, la policía va y dice: a ver, papeles, todos. Pero ya te estuvieron molestando. Creemos en la convivencia, en el respeto y en la diversidad que enriquece a España. Nuestro único objetivo es trabajar dignamente y ofrecer buena comida a nuestros vecinos. Venimos a sumar, venimos a trabajar, gracias a quienes sí creen en el respeto y la convivencia. Y esto me recordaba lo que pasó con los chinos de aquí abajo, cuando estaban todavía, no abrían su bazar, cuando ya les habían pintarrajeado chinos fuera, ¿no? Yo paso un día y el señor, pues generalmente son familias, y el padre de familia de este enorme bazar, al cual se endeudan además enormemente,
estaba limpiándolo. Todavía se ve, porque yo entró en la porosidad de la piedra, ¿no? Estaba limpiándolo y yo me acerqué y le dije, ni caso. Son 3 imbéciles. La mayoría de nosotros estamos encantados que ustedes estén aquí. Bienvenidos y que les vaya muy bien y vamos a venirte a comprar un montón de cosas. Me gustó esto y por eso lo quería comentar básicamente. Porque encima de lo que habían puesto ellos, les pusieron, no todos pensamos así, bienvenidos al barrio, estamos deseando ser vuestros clientes porque un barrio diverso es un barrio más rico. Ese barrio de aquí es un barrio vecino. Esto es lucha contra el racismo, es lucha contra el nazismo, es lucha contra la nueva ultraderecha, que es idéntica a la vieja, pero le gusta llamarse nueva. Esto, no necesitas salir a la calle a golpear nazis, nada. Haz esto. Hazles saber que no tienen apoyo. Ponlos en ridículo. Humíllalos, exhíbelos. Eso es luchar contra el racismo, también contra el nazismo, contra el fascismo, y no tienes que hacer mucho más que a veces, que un pequeño cartelito decir, no todos pensamos como este par de idiotas que están molestando. Y quería yo contárselos a ustedes para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bueno. ¿Usted considera que los shocks económicos son la única alternativa para controlar las inflaciones altas, aunque conlleve joder a los más necesitados? Yo que sé, no lo sé, no soy economista y trato de hablar de lo que más o menos tengo idea, o por lo menos tengo información, no generada por mí, pero que leo, que consulto, que pregunto, pero en este caso no lo sé. ¿Nos podrías contar en un futuro la canción Laila de Derek and the Dominos? Sí. El riff introductorio de Duane Allman es icónico, sí, pero estamos hablando de la música y no de la canción, no de la letra, que es lo que yo cuento. Dice Antonella, con la ONU fuerte no me refiero a un poder militar, sino a la máxima expresión de la diplomacia. Por desgracia no tenemos las condiciones necesarias para que la diplomacia se imponga. Sí, pero mira, el otro día Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, en el Le Monde Diplomatique, escribió un artículo que a mí me parece enormemente relevante. Dice que finalmente las leyes, y en este caso el proceso, el cuerpo legislativo internacional, es una ilusión. O sea, las leyes valen porque decidimos aceptarlas, porque creemos en la ilusión de que nos rigen. Aceptamos que nos rijan siendo totalmente papel. Usaba un ejemplo al principio Pedro Sánchez que decía, si tú le dices a alguien que haga algo y le vas a dar un montón de papeles, no te va a hacer caso. Si le dices que cada uno de esos papeles es un billete de 100 euros, entonces empieza a hacerte caso. Pero el valor del dinero es un acuerdo social. Es una ilusión social, si quieres, en gran medida. Y la diplomacia y el derecho internacional parten de esa ilusión, y cuando alguien quiere romper esa ilusión y lo hace de manera concertada, como lo está haciendo la derecha actualmente, dificulta mucho el que otros defiendan la democracia, el imperio de la ley, las leyes internacionales, la lucha en contra de la ley del más fuerte y cosas así. No tenemos las condiciones necesarias, pero tenemos que crearlas. 6 horas de bus, sí, Antonio, 6 horas de bus. No hay otra forma de ir, tanto a Logroño como a Santiago de Compostela, son 6 horas de autobús por uno y por otro lado. No, todavía a Logroño me puedo ir en tren, pero son 6 horas de tren. Hago una transferencia transbordo trenes en Valladolid, pero vaya. Hola, en China la gente no es libre como en Occidente, pero económicamente han mejorado y son unidos y solidarios. Podrían ser felices pero sin libertad. Objetivamente, ¿qué es más importante? ¿Es feliz alguien sin libertad? O sea, un esclavo bien tratado y bien alimentado, al que no le pegas, ¿puede ser feliz? No tiene anhelos de libertad. Porque mira, yo recuerdo que los chinos tenían ciertos anhelos de libertad y luego su propio gobierno les sacó tanques a la calle para dispararles. ¿Entiéndanme? Y recuerdo a muchos
poetas, escritores, cineastas, pintores, etcétera, chinos, que han expresado ese deseo de libertad y que los han callado. La gente es feliz sin libertad o se calla porque, si no, aparte de perder la libertad, pierde otra cosa. Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué tal que vamos por allí ahora? Esto que yo hace mucho que tenía ganas de comentar y que pues, no ha habido tiempo y bla. Mira, el progreso tecnológico chino deja dinero. Y ese dinero es para unos poquitos. No es para la gran mayoría. ¿Cómo sabemos? Porque mucha gente, es que China ha acabado con la pobreza. Hombre, ¿y cómo se sabe? Porque lo dice el gobierno chino. ¿Y serio? O sea, pregunta. ¿China permite que entren organismos independientes a valorar la situación social y económica de China para determinar que efectivamente acabó con la pobreza? No. Está completamente cerrado en sus fronteras, está completamente cerrado en su tecnología. Es decir, hay un Internet chino y el Internet que nosotros vivimos no llega a los chinos comunes y corrientes, aunque tengan cochecito o teléfono. ¿Sí? Hay una estructura de clase donde, por ejemplo, Zhong Sanjan, magnate del agua embotellada, o Jack Ma de Alibaba, están tan lejos de la gente común y corriente, un Shang Wei o un Wang Fang, como lo están Elon Musk y Jeff Bezos, de John Smith o de Pepe García o de ti y de mí, ¿no? Como he dicho, ellos viven en un mundo totalmente distinto al nuestro, no tiene nada que ver la realidad de ellos con la realidad nuestra. Pero pues la gente común dice, según el artículo al que hago referencia, que la gente común ve que las oportunidades de su país se van adelgazando, es decir, tienes la oportunidad de nacer donde estás y no moverte. Y si quieres protestar, pues te va a ir mal, porque además, entre otras cosas, y es lo que más discuto yo de China, no hay libertad sindical, no hay libertad de organizarte para tener una vida mejor como trabajadores, porque hay un sindicato oficial al que tienes que pertenecer por fuerza y que no te defiende. Pero ante esta inquietud ciudadana, que tú dices que no existe, y que yo creo que sí, China, el gobierno de Beijing ha decidido abordar la situación convenciendo a los jóvenes de que hay que seguir trabajando por China bajo cualquier condición. Así que, según informa Index on Censorship, el índice sobre la censura, en los últimos 2 años la censura en China no solo persigue la disidencia política, sino las emociones pesimistas. Esto es totalmente George Orwell. Esto es totalmente 1984. No es que seas un disidente político, es que tienes una emoción pesimista y la administración del ciberespacio de China, esta es la segunda oficina, hay una más grandota, se dedica a perseguir a ese pesimismo emocional. Esta administración del ciberespacio se regula Internet en todo el país, es la que no permite que tú mandes un WhatsApp a tu amigo Shang Feng, y ha emprendido una campaña para limpiar la red, enfocándose en 4 tipos de contenido: el que polariza, el que difunde el pánico, que es bastante subjetivo los dos, el que incita a la hostilidad y la violencia en línea, que es tremendamente subjetivo, casi parece redactado por los legisladores de Morena, y el que exagera los sentimientos negativos. O sea, cualquier cosa entra dentro de estos 4 tipos de contenido que la administración china del ciberespacio está persiguiendo. Su primera víctima fue... Bueno, esto es lo que dice el Index on Censorship. Está castigando a los influencers en línea por difundir el fatalismo y el pesimismo. No solo no hay Instagram en China, sino que el Instagram chino está controlado por estos y te castiga si tú difundes alguna de estas 4 cosas. Sus primeras víctimas. Pues está Hu Chenfeng, de 27 años, que hace vídeos sobre el costo de la vida y cuánto rinde el dinero en un supermercado normal. Y tiene episodios como el de llevar de compras a una anciana con su escasa pensión y demostrar qué poco poder adquisitivo tiene. A diferencia de quienes dicen, como Daniel Yalcu, que económicamente están re bien los chinos, que lo único que necesitan es libertad.
Su primera censura fue un escándalo porque pues, en China no hay pobreza, entonces lo dice el partido, en Occidente se lo creen, y el vídeo de Hu fue retirado y sus cuentas se vieron censuradas. Luego lo dejaron volver, pero ahora hace vídeos muy positivos. Ya sabe lo que debe de hacer. Muy bien. De todos modos, no gustó que hablara de la buena calidad como Apple. Él hablaba del modo de vida Apple, los autos Apple, las universidades Apple, contrapuesto a las cosas de baja calidad de las que llama Android, lo que afecta la imagen de los teléfonos Android chinos como Huawei o Xiaomi. En un chat provincial del Partido Comunista se dijo que Hu estaba dándole una puñalada a las fuerzas que quieren desprestigiar. Le estaba dando un puñal, que Hu le estaba dando un puñal a las fuerzas que quieren desprestigiar lo hecho en China. Que hasta hace no mucho tiempo era una forma de decir mal hecho en Occidente. ¿Por qué? Porque las primeras cosas que copiaba China pues eran malas. Bueno. Luego tenemos, por supuesto, aquí a Lan Shanfei, que disfruta demasiado de su vida de soltero en un país donde se dice si no te casas no caerás en bancarrota, con jóvenes desilusionados y una fertilidad en declive. Y lo que quiere el partido, si el partido quiere, tú lo haces, es más matrimonios y empleados chinos mal pagados. ¿Quiere uno vivir atento a lo que manda el partido? Eso quieren muchos en China como la mejor opción de futuro, porque de China solo conocen aquello que el Partido Comunista los deja que conozcan. La versión que tienen de China es la versión de Xi Jinping, no es de periodistas independientes. Como dice la historiadora Sarah Payne, una vez que el Partido Comunista renunció al comunismo, es decir, a la propiedad social de los medios de producción, que era la esencia del comunismo marxista, una vez que renuncia a la igualdad total, lo único que le queda es el predominio absoluto del partido sobre todos los aspectos de la sociedad para moldearla de modo que no cuestionan al partido ni haga que otros lo cuestionen. Y perdón, pero es que este no es el que vive su vida muy bien. El que vive su vida muy bien es aquí, el señor Lan Shanfei, que viaja por el mundo aprovechando su vida de soltero y lo que gana en Internet, y que también ha sido censurado, por supuesto, por China. Necesitamos formas de saber cuándo estamos siendo sujetos de propaganda y cuándo estamos siendo informados. Si todo lo que sabes de Ucrania procede de la propaganda rusa, no estás informado. Si todo lo que sabes de China proviene de la propaganda del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping, no estás informado. Entonces, a partir de eso, decir que China es el futuro y China, uy, qué maravilla, tiene sus problemas. Yo les recomiendo que no se lo crean tan fácilmente. Dice Chacomisa, yo vivo en Alemania y se sigue quemando carbón para producir energía. La idea es que en 2038 ya no se haga, según muy protectores del medio ambiente, pero un caos lo que hacen. Sí. ¿Qué opina de las corrientes esotéricas? Opino que todas son una charlatanada absoluta. No existe la magia no funciona. Nadie ha demostrado nunca que ninguna forma de magia funcione. Es perder el tiempo. ¿Va a hablar sobre los sumitas? Sí, en la charla del 8 de mayo, por supuesto, tenemos que hablar de los sumitas. Teníamos sumitas en México. Yo trabajaba en la revista Contactos Extraterrestres, trabajaba en Editorial Posada, y una semana trabajaba en la revista Contactos Extraterrestres y otra en Supermente. Yo trataba de hacer las cosas serias, ¿no? Pero venía uno que traía un anillo con el sello de humo, es un invento de unos chiflados, de unos listos aquí en España, fue un fraudazo ovnilógico, pero traía un anillo con el sello de humo y nos traía cartas, ¿no? Bueno, nos llegaba gente que decía que tenía un pequeño ovni que en las noches le daba vueltas arriba de la cama y no lo dejaba dormir, ¿no? En serio. Llegaba gente absolutamente extraordinaria a la redacción de Contactos Extraterrestres y luego me ponían a mí a recibirlos. Pero, sí. Andrea Murillo escribió en la página de la revista de Antropología del Gobierno de Colombia, donde dice que Obrador es ayudado por extraterrestres. ¡Qué buena! Oye, mándame la URL de eso, Rosa, por favor. De la revista de Antropología del Gobierno de Colombia.
que López Obrador ayudado por extraterrestres. ¡Qué bonito! ¿Qué opinas sobre el escritor peruano Mario Vargas Llosa? Como persona es bastante despreciable y como autor nunca lo leí. Lo reconozco, lo admito, nunca me llamó la atención leerlo, ¿no? No sé de qué votación hablas, por lo tanto no puedo responder. Mi opinión de Carlos Alarraqui lo he visto un par de veces, no me interesan. ¿La satanización del fracking es comparable a la de la energía nuclear? No, porque el fracking finalmente es producción de energía fósil. Entonces, no, porque la energía nuclear tiene la ventaja de ser una energía limpia. Pero la satanización del fracking no es más que la antitecnología, la anticiencia, que permea a mucho de la izquierda y que es lo que hizo que yo escribiera esto que está aquí arriba, que es la izquierda Feng Shui, porque mucha gente de izquierda cree que ser de izquierda es estar en contra de la ciencia, ¿no? Y luego por eso se encuentran en el camino diciendo lo mismo sobre vacunas que Robert F. Kennedy Jr., ¿no? Entonces, eso es enormemente peligroso. Maestro, ¿usted qué piensa sobre que Estados Unidos venga a México por un gobernador? No creo que vayan a ir, ¿eh? No es la idea. Que pareciera ser criminal. Tengo un dilema porque no quiero que vengan, pero parece que es la única forma de justicia. El punto es este. A ver, voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de ubicarlo. México tiene firmado un tratado de extradición con los Estados Unidos. Ese tratado de extradición establece que cuando hay una orden de arresto provisional sobre una persona que está siendo investigada, México se compromete a entregar a esa persona a la justicia estadounidense. Esto lo firmó el gobierno mexicano. No es que se le haya ocurrido a Donald Trump la semana pasada. Es un tratado de extradición que ya tiene muchísimos años. Podrías averiguar fácilmente, busca Tratado de Extradición México-Estados Unidos, te pone la fecha en la que se estableció ese tratado. Entonces, con base en ese tratado, Estados Unidos ha solicitado la extradición del señor gobernador, no me acuerdo de dónde, porque dice tener pruebas de que tiene relación con bandas criminales, concretamente con bandas de narcotráfico. La obligación de México, según el tratado internacional que firmó, es entregarlo. Punto. Si luego resulta que es inocente, pues ya lo devolverá. El no entregarlo es una infracción a la legislación internacional, al marco legal de relaciones entre México y los Estados Unidos. No estoy juzgando si es o no culpable. Estoy diciéndote cuál es el problema. El problema es que México está diciendo, sí, yo firmé eso, pero ahora no te lo cumplo. Cuando un país empieza a hacer eso, pierde todo crédito internacional, porque no es, es que bueno, el caso de la extradición de este gobernador, no. Es que eso en Alemania se puede ver como, cuidado, México está empezando a romper sus tratados internacionales. ¿Cuánta deuda tiene México con bancos alemanes? ¿Van a decidir que no la pagan? Si empieza México a rechazar, a no cumplir aquello que firmó, ¿dónde va a parar? ¿Qué podemos hacer para impedir que siga? Y esto es el crédito internacional de un país. Y eso es lo que nos debería preocupar. Estados Unidos tiene siempre una agenda. No, pero es que cuando tú dices Estados Unidos tiene una agenda, parece que hay una persona que decide por todo Estados Unidos y que siempre hace las cosas por su agenda. Si los investigadores, ¿tú crees que todos los investigadores de todos los delitos de Estados Unidos están movidos por una agenda política? ¿No hay gente honrada que busca acabar con la delincuencia? Me parece una proposición un poco gorda. Si los encargados de la investigación de delitos encuentran que este señor es un delincuente, ¿por qué asumes que es político? Porque le conviene a Morena asumirlo así. Ya lo hizo Las Roñas, ¿cómo se llama? El Roñas, pues. Pero si no lo puedes demostrar, no lo puedes asumir. En este caso estamos ante una investigación de carácter penal. No creo que... sabemos cuando Donald Trump interviene en casos penales, como ahora que han acusado a Comey otra vez de intentar matar al presidente porque puso unas conchitas de
en la playa que tenía los números 86-47 y lo interpretaron como que 86 expulsa a alguien de un restaurante y 47, Donald Trump es el presidente 47, 86-47 es una amenaza de muerte. Sí, ahí sí, pero en todos los casos no. Son muy claros los casos donde hay una manipulación política de las investigaciones. Entonces yo no me lanzaría a defender a nadie en estas condiciones. ¿Cuál es el lugar del mundo más extraño dejado del mundo desde donde tiene suscriptores? Yo diría que probablemente Hanoi. No, Ho Chi Minh City, perdón. Ho Chi Minh City en Vietnam. Pero no sé, mucha gente no sé ni dónde están. ¿Es verdad que Paraguay es el mejor país para vivir? No tengo idea, no tengo ninguna información de Paraguay, ninguna. Presidente de Burkina Faso, no tengo nada. Algunas palabras sobre el fallecimiento del escritor Ian Watson. Mira, publiqué en el Círculo Escéptico, precisamente hoy, porque me tardé en hacerlo, publiqué esta necrológica de Ian, que les puedo leer rápidamente, porque yo no me llevé mucho con Ian Watson. De ese caso con una mujer que es como mi hermana, que es Cristina Macía, la traductora de Canción de Hielo y Fuego, o de Juego de Tronos, y cuya hija Laura es mi sobrina adorada, con la que ya he tenido la editorial y demás. Pero entonces, pero no tenía yo tanta relación con Ian, excepto por una cosa. Íbamos al circo. Entonces, les cuento esto. Ahí está. Esto lo pasamos. Ahora no sé dónde quedó. Sí. Vamos a poner esto aquí y les cuento. Esto es lo que publiqué hoy en la página del Círculo Escéptico, al que pertenezco y al que los invito a pertenecer para que luchen contra la estupidez. Y yo lo que cuento es lo siguiente, digo, a Ian Watson le gustaba el circo. La mayoría de las veces que nos vimos, aparte de festejos sociales y la celebración de cumpleaños de su hija Laura, fue porque íbamos juntos al circo. No hubo una visita del Circo del Sol a Gijón a la que no fuéramos en familia, y en más de una ocasión fuimos a ciudades cercanas, a Santander, a Bilbao, a ver otros espectáculos de esta misma compañía. Ian era extraño, tan extraño como su primera novela, la que le dio fama internacional y que yo leí muchísimos años antes de pensar en conocerlo, Empotrados, que inauguró la idea de la ciencia ficción lingüística centrada en el concepto del empotramiento o incrustación de frases dentro de oraciones, que es un tema de la gramática generativa. La novela convirtió a Ian rápidamente en uno de los principales autores de la ciencia ficción británica de los años 70 y obtuvo el prestigioso premio Apolo en 1975. A Ian Watson lo despedimos hace unos días en Gijón, donde se asentó en 2013 para casarse y vivir con Cristina Macía, escritora y a su vez traductora, conocida por haber vertido al español la serie Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, base de la serie Juego de Tronos. Lo despedimos cantando For He's a Jolly Good Fellow, porque es un gran compañero, como le habría gustado a él. Autor de más de una treintena de novelas, de cuentos reunidos en una docena de colecciones, incluso algo de poesía, Ian Watson nació en St. Albans, Inglaterra, el 20 de abril de 1943. Se graduó en literatura inglesa para luego obtener un título en literatura inglesa y francesa del siglo XIX. Personaje de la televisión y autor de libros sobre los videojuegos de la serie Warhammer 40.000, el público en general lo volvió a encontrar cuando escribió para Stanley Kubrick la historia base de la multipremiada película Inteligencia Artificial que finalmente dirigió Steven Spielberg y que se ajustó mucho, según me contaba Ian, a su línea narrativa. Además de su relación con la Semana Negra de Gijón durante más de 25 años, Ian Watson participó desde sus inicios en la organización del Festival Celsius 232, que recorría con atuendos peculiares inspirados en el steampunk que adoraba.
Irreverente dado al espectáculo, travieso sin remedio, Ian Watson murió el 13 de abril de 2026 en su ciudad adoptiva, pocos días antes de cumplir los 83 años. Su última voluntad: no compren flores, compren libros. Y esa es, pues, la historia con Ian Watson, ya que me preguntan. Hay 163 personas en el chat. Denle like al vídeo, dice Luis Enrique López. Antonio Galindo, ¿viste la lista de 50 mejores bandas de rock según la revista Rolling Stone? No. Mira, esas listas siempre acabo enojándome. Acabo de ver la de los 30 mejores escritores, los 30 mejores autores de canciones de Estados Unidos, y que no esté Billy Joel o que no esté Tom Waits, parece de locos. Y que esté Bad Bunny y esté otro rapero, ¿no? No, hay 2 o 3 raperos. La CIA de Ponga Sheinbaum, dicen esto, ni entro a eso, por favor. Feliz Día del Niño, Gelvita. Bueno, vamos a contar la canción que quiero contar el día de hoy, porque hoy sí estoy logrando más o menos. Cuéntame una canción, y la canción que voy a contar es Tom Sawyer, que es un personaje de novela, pero que es también personaje de la canción de Rush, la banda maravillosa formada a la izquierda por Neil Peart. No es Neil Peart. Lo dijo en 20 entrevistas, dijo que él le digan como quiera, pero su nombre se pronuncia Neil Peart. Geddy Lee al centro, bajista, tecladista y cantante, y a la derecha Alex Lifeson, uno de los mejores guitarristas del rock y de los más infravalorados de la historia. Neil Peart, por supuesto, no solo era el principal letrista de Rush, sino que está considerado entre los 3 mejores bateristas de la historia. Y ya ustedes se pelean si el mejor es Bonzo o es el de The Who. El nombre siempre olvido por alguna causa. Tengo una tendencia a olvidar el nombre del baterista de The Who y Neil Peart. Yo creo que son 3 estilos tan radicalmente distintos que para mí los 3 son el mejor. Y luego en un cercano lugar habría un montón más de bateristas, ¿no? Pero bueno, entonces, su disco Moving Pictures de 1981 incluye Tom Sawyer. Tom Sawyer es la otra canción que llegó a las listas de popularidad de Rush, siendo la otra Spirit of Radio. Rush era el secreto mejor guardado del rock. Para muchos un rock progresivo, rock que probablemente no era para todo el mundo, pero que siempre llenaba estadios y siempre tenía grandes fans. Y aquí yo tuve un problema. Estuve desgarrándome entre comentar Tom Sawyer o comentar Roll the Bones, que fue donde yo tardíamente encontré a Rush, y que es una de las mejores, para mí una de las más maravillosas letras de Neil Peart. Pero, como digo, la más conocida es Tom Sawyer, ¿no? Pero Tom Sawyer no le escribe solito. Neil Peart, arriba a la izquierda, cuando tenía más o menos la edad a la que lo escribió, sino que está basado en gran medida en un poema de Pay Dubois. Pay Dubois es ese chico que se ve abajo, que era poeta y escritor y cantante, y era guitarrista de una banda, y escribió un poema que se llamaba Luis el Abogado, que otros le llaman Luis el Guerrero, pero en realidad parece que el poema se llamaba Louis the Lawyer. Era amigo de Neil Peart, le dio el poema, y Neil Peart trabajó y refinó el poema y lo convirtió en Tom Sawyer. En vez de Luis, un abogado, es Tom Sawyer, el personaje de Mark Twain, uno de los hombres más inteligentes que ha dado los Estados Unidos, más divertidos, más simpáticos y más sarcásticos. Y esto me cae muy bien a mí. Entonces, ¿qué decía? Neil Peart definió al Tom Sawyer como un chico de férrea voluntad, individualista, no necesariamente arrogante, pero seguro en su identidad personal. Y dijo Neil Peart: agregué los temas de reconciliar
en mí mismo al chico y al hombre, y la diferencia entre lo que la gente es y lo que otros perciben que es. Y en este caso, bueno, hablaba de mí, dice Neil Peart, ¿no? Lo describió como el retrato de un rebelde de la actualidad, un individuo de mente libre, independiente, que navega el mundo con integridad personal, con frecuencia mal entendido por los demás. Es una canción claramente antiautoritaria, o de un personaje antiautoritario que defiende su propia forma de ver las cosas, inspirado en el espíritu del personaje literario de Mark Twain, Tom Sawyer, del libro del mismo nombre, donde se ve a un jovencito, un niño en el proceso preadolescente, que es inteligente, que es creativo, que es pocopillo, que es rebelde ante la sociedad que tiene a su alrededor, que es la sociedad de los Estados Unidos del siglo XIX, pero que al mismo tiempo tiene una integridad moral extraordinaria, que es lo que hace que finalmente el personaje funcione. Y entonces, pues con todo eso, vamos a ver qué fue lo que hizo a Neil Peart con el poema de Dubois y la canción Tom Sawyer. Otro día haremos Roll the Bones, porque de verdad es que me gusta mucho Roll the Bones. Dice, un guerrero moderno, paso implacable o paso de malote. El Tom Sawyer de hoy tiene un orgullo también implacable o malote. Aunque su mente no está en alquiler, no lo taches de arrogante. Su reserva es una defensa silenciosa. Va cabalgando los acontecimientos del día, el río. Va cabalgando los acontecimientos del día, el río, y el río es este diario acontecer sobre el que hay que viajar. Yo siempre que con esta frase de Peart, yo siempre me acordé de algo que le he dicho a mucha gente, ¿no? Se lo dije a mi hija cuando se casó. La vida es como un descenso en aguas blancas, en ríos rápidos. Hasta cierto punto vas para donde quieres, pero fundamentalmente vas para donde te lleva el río, sus acontecimientos del día, y tu principal tarea no es tanto dirigirte como evitar ahogarte, evitar que te ponga de cabeza el río. Lo que dices sobre su compañía, no sobre la empresa, sino la compañía que tienes con él, es lo que dices acerca de la sociedad. Atrapa la niebla, atrapa el mito, atrapa el misterio, atrapa el significado. Catch the drift es un desafío de traducción también, porque the drift es el viento, la brisa, pero también es, cuando en inglés se dice do you catch my drift, entiendes lo que estoy queriendo decir, aunque no lo diga directamente. Tienes que entender el significado, digamos, contado por debajo. El mundo es. El amor y la vida son profundos, tal vez tanto como son amplios sus cielos. Y por interpretarlo, el mundo es como es, que es un poco lo que también dice en Roll the Bones. El mundo es como es, pero tienes el amor y la vida, que son tan profundos como amplios son los cielos que nos rodean. El Tom Sawyer de hoy se droga contigo. Drogarse siempre me pareció una mala traducción. To get high on something es, sí, ponerte, pero no forzosamente con droga. Puedes emocionarte o pasar a otro nivel con otras cosas. Get high on music, ¿no? Te puedes poner hasta las manos con música o con la contemplación de un atardecer, y es lo que hace el Tom Sawyer de hoy contigo, y el espacio que invade sobrevive por ti. Pero ese espacio que invade, The Space He Invades, es un pequeño guiño a un juego que en aquel entonces jugábamos todos y que se llamaba Space Invaders. Y como poeta, que era ante todo Neil Peart, porque un hombre que leyó todo lo que había que leer y que tenía una concepción poética profundísima, hace el pequeño juego con Space Invaders. No, su mente no está en alquiler a ningún dios ni gobierno. Esta es probablemente la frase que a mí siempre me gustó más de la canción. His mind is not for rent to any god or government.
siempre esperanzado pero descontento, sabe que los cambios no son permanentes, pero el cambio sí lo es. Es profundísimo. Cuando las cosas cambian, no se van a quedar así. Los cambios no son permanentes, continúan. Porque el cambio en sí como concepto sí es permanente. Las cosas cambian constante y continuamente. Y lo que dices acerca de su compañía es lo que dices de la sociedad. Atrapa al testigo, atrapa el ingenio, atrapa el espíritu, atrapa la saliva. Me genera mucho el catch the spit, qué significaba o qué quería, y puede ser que simple y sencillamente sea porque era necesario para que rimara con wit, que mucho en la música se hace así, o que entiendas aquello que desprecia a lo que puede escupir Tom Sawyer. El mundo es, el amor y la vida son profundos, quizás tanto como están de abiertos sus ojos. Y esta es la primera vez compara el amor y la vida con el mundo y los cielos amplios que tiene, y aquí con los ojos abiertos de un Tom Sawyer que entiende el mundo, que se revela a él, pero sin tampoco amargarse la vida. Y entonces terminamos. Sale el guerrero. Cuando dice exit the warrior, quiere decir sale de escena. Esto es como cuando en las anotaciones de una obra de teatro pones salida izquierda. ¿Sí? El personaje sale a la izquierda. Tienes que anotarse a la izquierda público, porque si no puede salir a la derecha. Izquierda público o izquierda actores. El Tom Sawyer de hoy se pone contigo y la energía que los dos intercambian lo ayudan a centrarse en la fricción del día. La fricción con la energía con la que intercambias con él, puede él centrarse en la fricción del día, en lo duro de cada día de vivir. Esa es pues la historia de Tom Sawyer, una de las grandes canciones de Neil Peart. Tiene todas sus letras, a mí me parece que nuevamente tengo el problema con las letras de ay, te quiero mucho, ay, cómo te quiero, ay, me dejaste, ay, qué triste estoy. Que se pueden hacer grandes canciones de amor. Soy el primer defensor de las grandes canciones de amor, pero hechas con cierto... pero que no pueden ser todas canciones de amor, ¿no? Y en tono menor y a un ritmo lentísimo para poder tener unas as muy largas. Ay, cómo te quise, ay, y en menor siempre. No, las letras de él sobre lo que es vivir en el escenario, Limelight, sobre el azar de la vida en Roll the Bones, sobre la radio, tiene una de las 3 grandes canciones sobre la radio, ¿no? Spirit of Radio, que junto con Radio Gaga de Queen y Video Killed the Radio Star, no me acuerdo quiénes eran, son las 3 grandes canciones de homenaje a la radio, que sobrevive a su manera. Yo todavía por aquí, cuando salgo a carretera, siempre pongo Rock FM y escucho rock clásico. Así que ahí los dejo con el bueno de Neil Peart. ¿Qué me dicen? Estados Unidos creó prácticamente el derecho internacional. No entiendo por qué se lo están pasando por el trasero. Primero que nada, no lo creó Estados Unidos. Está creado con base en muchísimos acontecimientos en distintos países donde intervino gente de todo el mundo. Esta idea de la preeminencia de Estados Unidos la tenemos muy metida en la idea de que actualmente, o bueno, hasta hace un poco, Estados Unidos era la potencia preeminente, pero en principios del siglo XX no lo era. Principios del siglo XX no lo era, y para entonces ya había empezado a desarrollarse derecho internacional. Gran parte del derecho internacional es resultado de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver en el video de la ONU, porque lo he estado viendo precisamente ahora, ¿no? Los tratados de Ginebra, que más o menos tratan de ponerle reglas a la guerra, el intento de la Liga de las Naciones, etc. Y en todo esto Estados Unidos juega un papel todavía secundario. Su papel primario empieza en la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
¿Y por qué se lo están pasando por allá? Porque Donald Trump no respeta absolutamente nada. Porque es un narcisista que solo se quiere a sí mismo, pero al mismo tiempo está siendo la herramienta de mucha gente para lograr muchas cosas que quieren y para lo cual lo dejan hacer lo que se le dé la gana, mientras él los deje a ellos hacer lo que se les da la gana. Y ese es el trato que tienen. ¿Tú crees que todos los psicofantes, lamezuelas, rascahueles que rodean a Donald Trump y que le dicen cosas maravillosas sobre él y le aplauden porque al centro Kennedy le puso centro Trump Kennedy, le ha puesto su nombre a todo lo que se le ha ocurrido, y ahora su cara al pasaporte de los estadounidenses, y todos y le dicen esos elogios, ay, es que usted ha sido el más grande presidente, ningún presidente había logrado lo que había logrado usted, y tú dices, ¿qué logró? No veo nada. ¿Tú crees que no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta, pero les conviene, y ese es el único punto, les conviene. Así que, con respecto a lo que comentó de China, los viejos comunistas mexicanos decían que criticar al partido era darles armas al enemigo. Sí, efectivamente, eso los viejos comunistas de todo el mundo dijeron eso y se equivocaban. Se equivocaban terriblemente. Porque al final te acabas siendo cómplice de los peores horrores, de los gulags y del gran salto adelante y del holodomor y de la grisura de la vida de los soviéticos y hoy de la grisura de la vida de los chinos, de la persecución a los uigures, del asesinato de miles de personas cada año, que es el país que más ejecuta. La gente, ay, Estados Unidos tiene pena de muerte y China tiene 20 veces más. Los dos países que más ejecutan son China e Irán. Cero libertad de prensa, cero libertad de pensamiento, cero libertad de defenderte como trabajador. Es que ¿cómo puedes ser comunista y no defender a los trabajadores? Me parece alucinante. Y es que por lo que, como dice Payne, lo que les queda es la preeminencia del partido por encima de absolutamente todo. Y eso es lo orwelliano del sentido de 1984 de China. No tiene ya ideología. Ya renunció a ella con Deng Xiaoping. Porque ni siquiera pasó a una ideología socialdemócrata que se plantea el último fin social de todas las acciones de gobierno. No. Es la gloria de China, no de los chinos. Entonces, yo prefiero criticar a mi partido, criticar a la izquierda, criticar incluso a la socialdemocracia cuando es necesario, estar en contra de mi partido en algunas cosas, que lo he estado, como en el caso de la energía nuclear, en el caso de la prostitución, porque me parece lo correcto. Creo que sirvo mejor a las ideas de izquierda siendo así que siendo un psicofante simple y sencillamente, ¿no? Humita es un salvador de empanadas riquísimo, sí. Humita es sin H y con 2 M's, es lo de humo, el supuesto, el falso caso ufológico español que hizo Jordán y que no fue. La humita con H y con una sola M es riquísimo. ¿Cuál caricatura de Hanna-Barbera es tu favorita? ¿Cuál me recomiendas? Pues lógicamente Scooby-Doo. Lógicamente Scooby-Doo porque cumplió una función de defensa del pensamiento racional que no cumplió muy pocas de sus otras cosas, aunque tuvo cosas maravillosas. ¿Qué te puedo decir yo si yo escribí la historia completa de toda la historia de Hanna-Barbera? Tiene cosas maravillosas. Pero de las cosas maravillosas, las Supernenas, que fue el último que produjeron como estudio, pareció siempre fantástico, ¿no? Pero sí me quedo con Scooby-Doo, con las primeras épocas de Scooby-Doo. Me explica, llegaré, Germán García, por favor me explica con plastilina cómo puedo aportar al canal desde Colombia, así sean devaluados pesos, gracias. Hay gente que lo hace a través de PayPal directamente, por cierto, vamos a pedir ayuda. Se me va el tiempo, pero vamos a pedir ayuda un segundo. Necesitamos, además, se me olvida pedir ayuda cuando la necesito, soy tonto para eso y para muchas cosas más. Está arriba a la derecha el emblema de Patreon.
Los enlaces están aquí abajo en la descripción de este video. Y en Patreon se puede hacer una aportación mensual. Y hay gente que ocasionalmente me hace aportaciones a través de PayPal. También lo pueden hacer a través de los superchats de aquí mismo, en el chat de YouTube. Si tienes una tarjeta de crédito, lo puedes hacer. Yo qué sé. Pero bueno, creo que por PayPal lo puedes hacer. Devaluados o no devaluados pesos, también la intención cuenta enormemente, ¿no? La intención a veces cuenta mucho más que otra cosa. ¿Quién prefieres? ¿A Clapton, Harrison, Page o Hendrix? A ver, Harrison es un buen guitarrista, pero no es un dios de la guitarra, ni mucho menos. Clapton nunca me pareció especialmente creativo. Es un hombre que parte del blues, sigue en el blues, trabaja alrededor del blues y tiene cosas gloriosas como el solo de While My Guitar Gently Weeps, pero yo me quedaría entre Page y Hendrix, fíjate. Y si mucho me apuras y si no te importa que sea de blues, Stevie Ray Vaughan. Lo que tocaba Stevie Ray, hay gente que todavía no lo toca. En la Facultad de Ciencias de la UNAM leen el tarot y creen en patrallas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Vamos a ver la recomendación musical del cuarteto femenino francés Vacantes que nos hace Antonio Grael. Base de folk barroco. Bueno, le echamos un ojo. ¿Cómo no? No supe nada de lo que me dicen de un sacerdote peruano, pero vamos a hablar de unos sacerdotes colombianos ahora, después de hablar de algo que a mí me parece enormemente importante. Miren, es que no sé cómo contar esto, por dónde empezar. Como muchos saben, o deberían saber, perdón, pero estoy buscando dónde tenía yo los datos. No sé dónde tenía los datos y por lo tanto no vamos a poderlo. Voy a comentarlo muy por encima porque tenía yo los datos, pero se me escaparon. No, espera, aquí ya sé dónde recuperarlos. Ya, sí. A ver, ustedes no sé si saben, porque el tiempo pasa, pero en los años 80, 90 vivimos uno de los terrores más grandes de la historia con la epidemia del SIDA, la epidemia del VIH-SIDA. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, un virus de origen en monos africanos que pasó al ser humano con unas características aterradoras. Destruye tu sistema inmunitario y en un momento dado provoca lo que se llama SIDA, síndrome de indeficiencia, ¿cómo se llama? Fíjate, ya no me acuerdo. Esto es terrible, porque revela lo poco que ya nos fijamos en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, perdón. Sí, bueno. El SIDA empezó a recorrer el mundo. Primero se dijo que era una enfermedad solo de los homosexuales, luego se descubrió que no, eso le podía dar a todo el mundo. Y empezamos a utilizar, porque no los utilizábamos, salvo como método anticonceptivo, empezamos a utilizar condones. Antes no se usaban. Sí. El sexo sin protección era lo común. Porque empezamos a tener miedo del sexo. Ahora es tenerle miedo a una de las cosas más bonitas del universo habitado. Y empezamos a tenerle muchísimo miedo al sexo. Empezamos a practicar el sexo con condón. Y se desarrollaron a una velocidad enorme una serie de medicamentos antivirales que mantienen a raya el VIH. Cuando te contaminas con el virus de la inmunodeficiencia humana,
lo mantienes a raya con un cóctel de medicamentos antivirales para evitar que se convierta en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en cuyo caso pierdes tus defensas y generalmente te mata la tuberculosis o cualquier otra infección, que es la que ha matado a gente como Freddie Mercury. Bueno, en África el SIDA arrasó de una manera absolutamente infernal. La falta de protección, la falta de posibilidad de condones y la oposición firme, decidida y gastando millones en su campaña de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II y de la Madre Teresa de Calcuta para impedir que se distribuyeran condones en África, favoreció una epidemia aterradora donde las cifras son absolutamente estremecedoras. De la gente que murió, de la gente infectada, de que de pronto la mayoría de los niños que nacían estaban ya infectados de SIDA. SIDA se puede transmitir por la vía materna, además de por los fluidos corporales, principalmente el semen y los fluidos de la vagina, ¿no? En 2003, un republicano que fue George W. Bush, George hijo, lanzó una respuesta humanitaria sin precedentes a la emergencia de la pandemia. Porque una pandemia, hoy no nos damos cuenta, se siguen dando casos de VIH, pero como puedes vivir toda la vida con VIH, aunque tienes algunos problemas secundarios de salud, vives toda la vida. El primer gran sobreviviente es Magic Johnson, el gran basquetbolista. Pues ya no tiene lo que fue para nosotros en los años 80 y 90, principios de los 90, fines de los 80. Entonces, bueno, decíamos, George Bush lanzó un plan para el alivio del SIDA del presidente de los Estados Unidos. Y uno de los países fundamentales para este esfuerzo fue Zambia. Ya se había generado el cóctel antirretrovirales, porque además no es un virus, es un retrovirus, el del SIDA, que tiene problemas específicos más allá de los virus. Pero esos medicamentos en ese momento costaban decenas de miles de dólares y prácticamente nadie en África se los podía permitir. El programa de George Bush cambió todo esto. Cientos de miles de personas recibieron gratuitamente esos medicamentos en formas genéricas baratas, y Estados Unidos, acuérdense que son muy malos también, pero no solo, Estados Unidos creó una red de laboratorios y clínicas que aprovecharon lo mejor de la innovación y la tecnología estadounidenses para llevar alivio al SIDA a Zambia. La esperanza de vida de Zambia, que había llegado a 37 años de media, esperanza media de vida no quiere decir que no haya gente de 80 años. Es una media estadística. Cuando digo yo que el cáncer es cosa de mayores, pero había gente con cáncer y había gente mayor sin cáncer. Sí, estamos hablando de estadísticas, no de casos particulares. Pero se había llegado a 37 años la media de vida en Zambia, y gracias a esta iniciativa de Estados Unidos volvió a subir hasta 67 años. Pero el año pasado llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda y dramática ocasión. Y decidió cortar el financiamiento de todos los programas para el VIH-Sida, porque era un desperdicio y un uso inadecuado del dinero de los contribuyentes. Entonces, a partir de entonces, países como Zambia empezaron a sufrir la multiplicación de casos. Hace un año había 1 o 2 casos al mes de gente que moría de SIDA. En enero de este año hubo 28 casos nuevos, en febrero 28, en marzo 7 más, y esto se escribió a mediados de marzo. Destruyó Donald Trump todo un programa contra el virus de la inmunodeficiencia humana que había salvado a cientos de miles de personas en Zambia y había controlado dentro de lo posible, en un país pobre, en un país donde no hay información suficiente siquiera sobre la enfermedad, había logrado controlar la epidemia. Cuando Donald Trump corta el financiamiento, el gobierno de Zambia entra en modo de emergencia
para tratar de conseguir que la gente que sufre el virus siga recibiendo este cóctel antirretroviral, porque sin él, si suspendes los medicamentos, desarrollas el SIDA y en unos pocos años o meses mueres. Pero es que no era solamente los medicamentos. Doy ejemplos de lo que se hace en este caso. O sea, porque es un programa contra el SIDA, ¡ay, les dabas medicamentos! No, mira. Cuando una persona se le detectaba el virus de la inmunodeficiencia humana, se recorrían sus contactos sexuales, se iba a las personas que habían tenido contacto sexual con ellos, se les hacían pruebas y se les ponía ya en el tratamiento si estaban infectadas, porque mientras más pronto sea el tratamiento, mejor. Este índice encontró que identificaba el 70% de las infecciones cada año, ya no existe. Las mujeres embarazadas con VIH eran evaluadas constantemente para evitar que fallara el medicamento, que no tuvieran dosis suficientes y eso dañara al bebé. Ahora, esto se hacía 3 veces a lo largo del embarazo, ahora se hace una vez en Zambia. Los bebés nacidos con madres seropositivas recibían pruebas para el virus a través de un test genético muy preciso, pero muy caro, a las pocas horas de nacer. Y si eran positivos, se empezaba el tratamiento antirretroviral. Ahora no se les prueba hasta los 6 semanas de edad, porque se puede usar una prueba de sangre más barata. Todos los que iban a un centro médico en Zambia recibían una prueba de VIH. Se hizo la secuenciación de las personas que se infectaban de SIDA para ver qué tipo de persona puede ser más o menos lábil al SIDA. Se promovió la circuncisión porque los hombres circuncidados tienden, no es que te proteja, pero tienden menos a tener el SIDA. Se distribuían los medicamentos antirretrovirales entre las comunidades, en los mercados, en las iglesias, para que la gente pudiera tener su medicamento. Todo eso se cerró. Y podría seguir. Esto evidentemente revela una inhumanidad por parte del país más rico del mundo, absoluto, por parte del dueño del país más rico del mundo, del presidente, porque habrá estadounidenses que al leer esto en el New York Times se hayan escandalizado horrorosamente lo que hace su gobierno. Donald Trump tiene una solución. Donald Trump le ofrece, y el límite es hoy, 30 de abril, le ofrece al gobierno de Zambia que acepte un nuevo acuerdo de financiamiento para su lucha contra el VIH-Sida, a cambio de que Estados Unidos reciba los derechos casi totales de los recursos minerales de Zambia. Si quieres salvar a tu población de una enfermedad atroz, me tienes que pagar. Es nivel Padrino, nivel la mafia del chantaje más burdo, más cruel, más delictivo. Y es una de las muchas cosas que está haciendo Trump, en este caso en un pequeño país africano del que probablemente no habías oído hablar más que tal vez su nombre así en las listas que hay de países africanos. Si Zambia no firma, los oficiales, los funcionarios de salud de los Estados Unidos advierten que se recortará ya lo poco que quedaba del financiamiento en contra del VIH-Sida, lo cual provocará un desastre en ese pequeño país, en personas que son como tú y como yo. Simplemente tuvieron menos suerte que tú y que yo, y en vez de estar en internet, en este momento pasando el rato, se tienen que ganar la vida difícilmente y viven bajo la sombra de una pandemia, entre otras cosas fomentada por la Iglesia Católica y ahora aprovechada para el chantaje por Donald John Trump. Si eso no es suficiente para escandalizarnos, no lo sé. Este es el artículo del New York Times. El SIDA empieza a avanzar en partes de Zambia un año después de que los Estados Unidos recortaron su asistencia en el VIH. Su asistencia para el VIH.
Ahí está, esa no se la sabía. ¿Qué me dicen? Desaparición de científicos de Estados Unidos y China, ahora también en China, no. Muchos conspiranoicos están como locos, no todos los conspiranoicos están como locos, pero no sé. ¿Es diferente la socialdemocracia al socialismo democrático? Sí, fundamentalmente, porque el socialismo democrático sigue siendo marxista y lo único que lo diferencia del marxismo es que recurre a la democracia para obtener el poder y instaurar la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía, llegando al poder por vía democrática, como lo hizo Allende, por ejemplo, ¿no? El eurocomunismo también es primo de eso. Si el socialismo democrático no ha abandonado los ideales utópicos marxistas. La socialdemocracia considera que el avance hacia una forma de socialismo es distinto y no pasa ni por socializar todos los medios de producción, porque un político no es un administrador de empresas, no pasa por la dictadura, porque sin democracia las cosas se pudren siempre a una velocidad enorme, cuando el poder se concentra en pocas manos y no puede haber alternancia en el poder. Y igual en cuanto a la planificación centralizada de la economía, el mercado resulta que es mejor para determinar qué productos hay que hacer y qué productos no hay que hacer. ¿Que es una pena? Pues sí, ojalá hubiera un sistema mejor. En cuanto alguien lo tenga, yo soy el primero en que lo quiero conocer. Pero de momento, pues no. ¿Ha pensado en abrir una membresía en el canal, Carlos Garrido? Sí, pero ¿para qué? ¿Qué les ofrezco? Es decir, las membresías que ha diseñado YouTube para los canales que tenemos, parte de la base de que yo les tengo que dar beneficios y algún elemento atractivo, alguna plus atractivo que no sea lo que yo hago aquí todas las semanas, aquí los miércoles en el vídeo. ¿Qué hago? ¿Y por qué voy a quitarle? Solo les doy esto a los que me pagan y a los que no me pagan no. No, mira, prefiero que sea voluntario porque me sentiría yo muy mal de tener algo interesante que decir para el público y negárselo a una parte del público a cambio de que otra parte del público me pague. No va conmigo, lo siento. Así que, lo siento. No, sí me gustaría, pero no sé qué ofrecer. Si pudiera ofrecer muñequitos, pero ni siquiera sé hacer muñequitos. Cada vez que me quiero comprar una impresora en 3D me quedo sin dinero. Tengo unas ganas locas de una, pero bueno. Amo a Rush Moving Pictures, es el primer disco que escuché, bien. ¿Todos los partidos políticos están corrompidos en México? Sí. Gelvita también llegó a Rush por Roll the Bones. El video de una joya, un esqueleto bailando y Geddy Lee rapeando. Bueno, semi-rapeando. War Pigs de Black Sabbath, sí puede ser una de las. Ese high de la canción sería algo así como extasiarse. Pues una buena posibilidad, sí. Me gusta. Alcanzo el éxtasis, sí. ¿No crees que el dilema de Dios es meramente semántico? No. Continuamente pienso en tu crítica a los filósofos. ¿Qué opinas de la frase pienso, luego existo? Nos la han enseñado a adorar esos eslóganes, pero siempre me ha parecido un absurdo. No, yo creo que el razonamiento que lleva a cabo Descartes es bastante aceptable. Es un razonamiento más bien de carácter matemático. Es decir, si yo pienso, alguien tiene que estar pensando, por lo tanto estoy existiendo, ¿no? El razonamiento que hace me parece buenísimo. Lo leí, me acuerdo, lo analicé mucho con un queridísimo amigo mío cuando estábamos a los 16 años y estudiamos eso. Me parecía un razonamiento excelente, sí. ¿Qué tipo de escalas musicales casi no se escuchan a nivel comercial? Pues está la rumana, la china, no se escuchan mucho a nivel comercial. Las escalas que dividen no en 12 tonos, sino en 24 tonos o en 36 tonos, como lo hace, ¿cómo se llama? Eugène de Poitrine, que no usan la escala dodecafónica
perdón, que usan escalas dodecafónicas, pero es que, a ver, nosotros usamos una escala que se llama la escala occidental, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con semitonos entre el do y el rey y el mi, el fa y el sol y la y el si, para tener un total de 12 notas, ¿no? Sí. Y hay música semitonal que no usa la diferencia de tono entre fa y fa sostenido. Pueden tener 3 tonos en medio, fa medio sostenido, fa un poco más sostenido y fa sostenido. Es el tipo de continuidad musical que tienes en un violín que no tienes en una guitarra. Que una guitarra solo lo tienes con el slide. Es decir, cuando puedes recorrer tonalidades que están entre las notas, de las 12 notas a las que estamos acostumbrados en Occidente. Entonces, Juan Osorio desde Nueva York, desde Nueva Jersey. ¿Es la letra de la canción de Rush, New World Man, suficientemente sobresaliente para usted? A mí me gusta todo Rush, soy fan de Rush, sí. El punto es qué hacer que les resulta más o menos interesante a más parte de mi público. Estamos 200 personas. Hubo una época en la que teníamos más de 300, pero bueno, fui perdiendo gente. ¿Qué opina de Steely Dan? Me gusta sin excesos. Gracias a Walter Sandoval por el super chat. ¿Llegaste a ver el concierto de South Park donde toca Matt Stone la batería con Geddy y Alex? Fue hace como 2 años. No lo vi. Todavía veo las Supernenas y me quedo atónico con el arte de los fondos. Que era buenísimo. Fue lo último que se produjo con el sello de Hanna-Barbera. Ya los dueños, Joseph Hanna y Barbera, pues ya habían dejado, y creo que incluso ya habían muerto, pero ya habían dejado el estudio, ya habían vendido el estudio. Guitarristas Jeff Beck y Eddie Van Halen. Jeff Beck me parece que era mucho un guitarrista para guitarristas, más que para gente común y corriente, ¿no? Incluso su gran bajista Tal Winkelfeld, en muchos sentidos me parece que es una bajista para bajistas, para jazzistas, pero no me habla mucho más de cerca de Eddie Van Halen a mí, por ejemplo, ¿no? Es mi caso. ¿Has escuchado a la banda de Los Ángeles que fusiona rock instrumental con cumbia, chicha y bolero? No la conozco. A ti te encanta Pink Floyd. Bueno, no has logrado conectar con King Crimson y con Dream Theater. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Hay cosas que me preguntan que me salto, ya lo saben, ¿no? El Partido Movimiento Ciudadano se dice socialdemócrata. ¿Sabes algo al respecto? No sé nada al respecto, pero creo que están bien colocados con Morena, o sea que no me convencen. Bueno, era tiempo de hacer otra cosa que también quería yo hacer y que les va a molestar a muchos. Venga. ¿Cuánto cuesta la pobreza? Mira, el punto es que hoy, no hoy, pero durante este ratito voy a dejar de ser socialdemócrata. En este rato voy a ser neoliberalote, libertarianazo. Liberales, como se llaman ellos, que no son liberales, son liberales en lo económico y conservadores en lo social. O sea, son supremacistas blancos. Miren, a ver. El punto es ya sabemos que los asuntos humanos de justicia, de compasión, de igualdad, de empatía y de solidaridad son, a ojos de los nuevos adalides del pensamiento de ultraderecha, digámosle así, son cosas de woks, de comunistas, de malvados, de lo que llaman la izquierda empobrecedora. Aunque es muy raro, fíjese, pero la pobreza la genera mucho más eficazmente la derecha. Los países más pobres del mundo, en todos los países, más bien suelen haber tenido gobiernos de derecha. Creo que el único que aquí tiene un gobierno que se dijo de izquierda es Nicaragua. Pero aquí puse los 5 países más pobres. Los 5 de África son los más pobres del mundo. Pero los 5 más pobres de cada uno de los 4 continentes de Oceanía me los salté. Y todos han tenido gobiernos de derecha, gobiernos liberales, demócratas liberales, neoliberales,
nada de socialistas democráticos. Austria tuvo alguna época, pero no ahora. Todo esto es la derecha, pero bueno, dicen que la izquierda empobrece, pero no tan bien como ustedes, pero bueno. Empobrecen más los autoritarios, generosos con las empresas y cosas así. Bueno, pero voy a hablar de los sentimientos, pero no voy a hablar, perdón, es que se me olvida que no soy socialdemócrata este rato. No voy a hablar de sentimientos blandengues e impropios de un macho de la machósfera, de un guerrero de sofá con cerveza Cursa en una mano y un mando a distancia lateral en la otra, ¿no? Son hombrazos hechos a sí mismos con el dinero de papá y de mamá, y de trabajadores de derecha que son como los pavos votando en favor de la Navidad. No. Hoy vamos a hablar de dinero, que es lo que les gusta a los neoliberales, a los liberalotes, a los libertarianos, a los lajes, a los rayos y a los lacayes y toda esta gente. ¿Conviene económicamente acabar con la pobreza o es mejor negocio seguir haciendo pobres, acumulando por otra parte los ingresos ingresos de niveles cada vez más ridículos en pocas manos? La riqueza de Bezos o de Musk o de Thiel es una riqueza que no les sirve en realidad. Después de cierto nivel ya sirve para nada. Ok, sabemos que la pobreza le genera una enorme satisfacción al Laje o a Rayo, a la calle, a Trump, a Elon Musk, porque les gusta ver la miseria a su alrededor y sentirse mucho mejores, seres humanos mejores y superiores que los que viven en la calle, que ganan sueldos de mierda o que no se pueden pagar la educación, la salud o la vivienda. Vamos a ver desde el punto de vista del dinero. ¿Cuál es el primer problema con los pobres? Yo tengo aquí una lista completa de problemas de los pobres. No es cierto, no es esto. Tenía yo una lista que no sé dónde puse, creo que está aquí. Sí, eso, muy bonito. Primero, los pobres no compran nada, joder, no son clientes. Además no aportan nada al Producto Interno Bruto de los países, pero tampoco aportan nada a los resultados financieros de la gran mayoría de las empresas. Eres la Hyundai, eres Nestlé. Los pobres no te compran nada. Ya no te digo si eres Lamborghini. No son tus clientes. Ahora, si esas personas salen de la pobreza y pueden ganarse la vida honrada y dignamente, lo que tienes es una mayor base de consumidores. Aparte de contribuyentes que pagan impuestos para que no los pagues tú, amplían las posibilidades del mercado. Además, mira, al no poder comprar nada, los pobres desalientan la innovación en muchos espacios que corresponderían a bienes y servicios que podrían estar destinados a la mayoría de la población, es decir, a los no demasiado pobres. No hablo de coches Tesla o centros de datos para grandes empresas financieras, sino negocios que puedes hacer, productos que puedes hacer, que los compre la mayoría de la gente si tiene buenos sueldos y una vida digna. Una base más grande de personas económicamente activas y productivas en un país alienta la innovación, el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Eso nos gusta mucho a los neoliberales y dan como resultado la creación de más riqueza, que es lo que los ricos quieren, ¿no? Más riqueza. Pero para crear riqueza necesitas a los pobres. ¿Estoy sonando ya lo bastante como un defensor del libremercadismo y la acumulación de riqueza? Sigo. Segundo, los que no tienen nada están bastante más interesados que los que sí tenemos en comerse a los ricos, en hacer la revolución y quemarle la casa a Jeff Bezos. Y si no hacen eso, un movimiento ciudadano así terrible, al menos son más proclives a robarles la casa a los millonarios, secuestrarlos para pedir rescate o simplemente aparecer de súbito en la noche con un cuchillo y decir el reloj y la cartera y el móvil. Los países con enorme pobreza, las zonas con enorme pobreza son mucho más peligrosas que otras. Vamos pescando el negocio. Pues claro, en un país con gran pobreza, las empresas y otras organizaciones de todo tipo, el club de regatas, tienen que hacer una fuerte inversión en seguridad, personal, equipos, cerraduras, cortinas de acero, perímetros con alambre de púas. Y pongo un ejemplo. Miren, en el bar de abajo de mi casa, aquí a 2 calles, Edwin, el dueño, tiene terraza. En la terraza tiene mesas y sillas. En la noche, cuando limpia, hace pilas con las mesas y las sillas y las deja allí.
sin siquiera encadenarlas, sin asegurarlas de ninguna manera, porque sabe que nadie se las va a robar. Y eso no lo hace Edwin, lo hacen la mayoría de los sitios que tienen terraza. Ponen las sillas y las mesas, las dejan ahí en la noche o el día del descanso. A veces se van 10 días de vacaciones. La última vez que tuvo vacaciones se le cayó una pila de sillas y yo se la tuve que levantar y se la acomodé para que no estuvieran tiradas las sillas ahí. Porque nadie se las va a robar, porque no es negocio, porque no hay necesidad. Intenta este numerito en otros países. Intenta, por ejemplo, lugares, multitud de negocios que tienen adentro cosas robables y que solo tienen vidrios, no tienen cortinas de acero para impedir que les rompas el vidrio y entres a robar. No se rompan vidrios. No es común que se rompen vidrios para entrar a robar. ¿Ves? Tercero, una clave para que la gente salga de la pobreza es la educación. Educar significa tener gente mejor capacitada para trabajar, obreros más capaces, más productivos. Y esto redunda en una mayor calidad de los productos y servicios que nuestras gloriosas empresas ponen en el mercado. Menor desperdicio, menos clientes perdidos, mejor atención al público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que darles educación es negocio. Quizás es incluso más negocio que venderles educación. Fíjate. 4. Gastos de gobierno. Mira, por más que te finjas Elon Musk y adelgaces el gobierno, el costo a nivel sociedad de la pobreza es enorme. Al final el Estado tiene que hacerse cargo, al menos en parte, de quienes no pueden valerse por sí mismos. Así sea para enterrarlos. Tienes que pagar la parcela donde los vas a enterrar, el personal que los va a enterrar, los médicos que les declararon muertos, el acta de defunción, el juez que hace el acta de defunción, todo eso lo tiene que pagar el gobierno. Tiene que hacerse cargo el Estado en buena parte de quienes no pueden valerse por sí mismos. Mientras menos personas están en condiciones de pobreza, menos es el gasto gubernamental en alimentarlos, darles atención médica, así sea solo de urgencia. Perseguir el delito, policías, jueces, fiscales, cárceles, personal de prisiones, montón de cosas. Y toda la burocracia que eso genera. Y eso sin contar otros muchos terrenos donde además el gobierno tiene menos ingresos fiscales, por lo que le traslada parte de su responsabilidad a la empresa. Y los ricos felices, porque si no hay pobreza, les bajan los impuestos. Porque habiendo pobreza luchan para que sus gobiernos de derecha les bajen los impuestos, pero luego acaban teniendo que gastar mucho más en proteger su riqueza, su modo de vida, sus propiedades y su propia vida. 5, y termino. Presión migratoria. La pobreza en un país no se la tragan los pobres con tanta facilidad. Son retobados, son protestones, no se conforman con su suerte. Y entonces, por ejemplo, uno que me vendió unas de estas, no estas en concreto, pero unas que tuve antes, fue el mejor estudiante de arquitectura de su país, no me acuerdo de dónde, creo que senegalés. Fue el mejor de su clase de arquitectura, y no tenía nada que hacer. Entonces se vino para acá y estaba vendiendo pulseritas. La pobreza de un país se convierte en problema para otros países. Aunque tú no tengas pobres, vienen los pobres de otros países. Tienes trabajo, tienes una situación adecuada, tienes oportunidades, van a venir por ellas. Como tus abuelos luego fueron a otros, ¿sí? La pobreza en un país se convierte en un problema para otros países. ¿Quieres evitar la migración de esta gente que viene? ¡Ay, nos están invadiendo! Sí, crea condiciones en su... Estoy hablando como socialdemócrata otra vez, ¿verdad? Si se crean condiciones para que la gente no tenga que salir de su país, la gente solo sale cuando es aventurera, pero no sale por necesidad como salen miles y miles de personas de África hoy en día, o de América Latina, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos. Luchas contra la pobreza, inviertes en acabar con la pobreza en un país y los réditos son enormes. Primero que nada, disminuye la presión migratoria. Segundo, puedes poner una empresa allí, ganar dinero, tienes mejores trabajadores, tienes consumidores, tienes un Estado que tiene unas condiciones mejores para la empresa. Así que si eres un verdadero neoliberal, liberalote, Rayo, Laje, La Calle y toda esta banda, tienes que estar a favor de la lucha en contra de la pobreza.
Yo estoy por otros motivos, pero acepto los tuyos si te pones a hacerlo. ¿Qué opinas de la famosa apuesta de Pascal? Que yo no puedo elegir creer en algo. Imagínate, plantéate esto. A partir de mañana vas a creer en Osiris. Pero creer verdaderamente así, de manera íntima, tan convencido como crees que tu equipo de fútbol es buenísimo, o pues como crees que probablemente Messi o Ronaldo, quien sea, es el mejor jugador de fútbol del mundo, y lo crees intensamente, ¿no? ¿Puedes creer así de intensamente en Osiris como Dios? No, nuestra voluntad no sirve para eso. Nuestra voluntad no nos puede obligar a creer. Es la tontería de la apuesta de Pascal. ¿Julián Carrillo introdujo cuartos de tono en la música clásica? No, Julián Carrillo fue uno de los muchos músicos que trabajaron en tonalidades distintas. Él lo llamó el sonido 13 y en México le dan mucha importancia pues porque era mexicano. Pero no fue el gran descubridor. No, mucha gente lo había hecho y mucha gente lo ha hecho a lo largo de los años. Y siempre viene como novedad, te cae muy bien, tienes Engine de Poitrine, los miras, los discutes, los comentas, están YouTube llenos de fotos de Engine de Poitrine y pues en unos par de años ya desaparecen. Es como los Terians, ¿no? Movimiento Ciudadano ya no está alineado con Morena. Varias de sus propuestas suenan coherentes, pero la cara más fuerte es Samuel García de Nuevo León, superclasista, pues ahí está. Para cobrar freelance internacional es bueno PayPal. Para cobrar freelance internacional yo estoy usando Wise. Acuérdate que yo trabajo para empresas en Estados Unidos. Entonces yo uso Wise y funciona muy bien. Y es el que se queda con las menores comisiones, ¿no? ¿Cómo se le podría enseñar a las masas de forma efectiva que nos conviene a todos reducir la pobreza y no romantizarla ni minimizarla? Bueno, yo lo hago como socialdemócrata, pero te acabo de enseñar cómo si tus amigos son neoliberalotes. El sábado se cumplieron 40 años del desastre nuclear de Chernóbil. ¿Algún comentario al respecto? No, creo que todo sobre Chernóbil todo está dicho. Fue un error humano con un diseño inadecuado. Que no es modelo para ninguna otra central nuclear en este momento, por más que Greenpeace lo sigue insistiendo en ello, ¿no? Surgió el fenómeno de los benefachos venezolanos que odian a Pedro Sánchez, pero aceptan vivir en España y militar para Vox, que quiere echarlos del país. ¿Qué opina? Ya opiné de ellos. Son miles y miles de venezolanos a los que España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, les ha salvado la vida. No solo eso, el gobierno de Pedro Sánchez reconoció a Guaidó. Le salvó la vida a Edmundo mandando un avión para sacarlo de Venezuela después de las otras elecciones. Le acaba de dar la nacionalidad a Leopoldo López, cuya liberación también intervino España, los socialistas españoles. Le ha dado la nacionalidad a Leopoldo López para evitarle problemas. Ha intermediado en la liberación de multitud de presos políticos. O sea que hace 2 elecciones que no reconoce a Maduro. Y viene María Corina a decir que el gobierno español está con Maduro, pues está completamente chiflada, ¿no? Yo estuve de acuerdo que le dieran el premio Nobel porque luchaba por la democracia, pero está totalmente zumbada. Y Vox y el PP, o sea, PP Vox, está ahora trayendo gente que tiene cierta relevancia internacional a luchar en contra de Pedro Sánchez. Maciel Ineyad es una de ellas, y yo se lo dije a Mací, porque ella vino a hablar en contra de Pedro Sánchez. Digo, vienes con unos señores que odian la inmigración musulmana, que odian la inmigración, aunque no sea musulmana, árabe, que odian la inmigración de personas del color que no son ellos, porque ellos creen que son blancos. Luego los ves y dices, Pero bueno. Entonces, lo han estado haciendo, lo hicieron con María Corina, pero el caso de los venezolanos no lo entiendo de verdad, porque pocos países en Europa han apoyado la lucha de los venezolanos en contra de la dictadura como España y como la gente del Partido Socialista. Entonces hizo mucha diplomacia
José Luis Rodríguez Zapatero, y logró la liberación de muchos presos políticos. ¡Ay, pero es dueño de una mina! ¿Dónde? ¿Dónde están los papeles de la mina? Muéstrame. No, pero es una mina de oro. ¡Ay, una mina de oro! ¿Dónde está la mina de oro? ¿Y cómo sabes que el dueño es Zapatero? Pues es que lo leí en un panfleto de Vox. Mírate la mierda. En realidad es bastante preocupante. Así que, bueno, como ya es muy tarde, vamos a pasar a los comentarios. Ya no hay, creo que no estoy dejando nada. No estoy dejando nada ni siquiera en el chat. Esto es rarísimo. Los Terians son la versión para todos los públicos de los furries y los popis, que son las versiones para mayores de 18 años. Ya, bueno, sí. ¿Qué opinas sobre la idea de reducir la edad mínima para votar? No estoy de acuerdo. Creo que se necesita un cierto criterio para votar y siento que los populistas, por supuesto, depredan esto con mucha facilidad, ¿no? La de 18, y si nos esforzáramos por enseñar a la gente, por educar mejor a la gente, los 18 están bien. Bueno, somos 198 personas de los cuales a 141 le han gustado y a 57 se lo están pensando. No, 56 porque a uno no le gustó, es el que siempre viene y no le gusta. Qué bueno que sea uno de los más leales de este canal. Y vamos. ¿Cuál es la utilidad de tener musulmanes en España? Pues, a ver, espera, esto es interesante. ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene tener una persona, por ejemplo, socialmente comprometida, que tiene su empresa, que contrata gente, que vive normal con todos sus vecinos, que es una buena persona? Se mejora la sociedad, sí. Lo que te ha dicho Vox y lo que te ha dicho el PP es que todos los musulmanes son terroristas islamistas, extremistas. No es cierto. Y yo conozco a docenas de ellos. Musulmanes que vienen, que trabajan, que son personas normales, que su mujer ni siquiera usa el velo, porque no son extremistas, así como los católicos. En España es una minoría los que las mujeres todavía van con velo a la iglesia y van a misa todos los domingos y son extremistas católicos. Son una minoría. La mayoría de los musulmanes que vienen aquí no tienen las creencias que te horrorizan ni están a punto de convertirse en terroristas musulmanes, ¿ok? Así que la utilidad que tiene cualquier persona que venga, cualquier persona, y si es zoroastriano, si es budista, si es sintoísta, si es ateo, bienvenidos, si son buena gente y vienen a trabajar y a ayudar y a ser parte de su comunidad. Las comunidades están formadas por gente muy distinta. No se trata forzosamente de la utilidad de tener musulmanes, la utilidad de tener buena gente. Se colará mala gente, sí, hombre, algunos, pero también entre los otros grupos también hay gente muy mala. Estos son los comentarios que me hacen cada semana, a los que respondo cada semana y con los que se enoja muchísima gente todos los días. Bueno, los comentarios arbitrarios empiezan aquí. Creo que los tengo por aquí también. Ya, me salté una cosa que vamos a hablar la semana próxima acerca de que en Colombia les han obligado van a obligar a la iglesia a dar los nombres de los sacerdotes que han sido denunciados por abusar, por violar a menores de edad. Eso de abusar siempre me pareció como una forma de suavizarlo de una manera inaceptable. Bien. Pues van los comentarios, empezamos con este, que dice Sofía Mara Ortiz. Hola, señor Mauricio. No me diga señor, dime Mauricio, ya me acostumbré yo a que nos hablamos de todo en España. Este año descubrí su canal en un momento en el que comencé a hacerme muchas preguntas. Soy estudiante de física y desde los 12 años decía que no tenía religión. Gracias a sus vídeos me di cuenta de que le tenía demasiado miedo a definirme como atea. Mi familia pertenece a una iglesia pentecostal y desde muy pequeña mi abuela me llevaba. Aunque ya tengo 21 años, seguía cargando con los miedos que me enseñaron. Hasta hace poco les dije a mi familia que soy atea y fue todo un drama. Me dijeron que estudiaba una carrera para locos y que en la universidad nos alejaban de Dios. Muchas gracias por hacerme pensar. No tengo respuesta.
Solo por esto me valen todos los insultos de todos los filósofos de este mundo, de todos los teístas de este mundo, de todos los fachas de este mundo. Me basta y me sobra. Muchas gracias. Y adelante, Sofía Mora Ortiz. Guineano analítico. Este es filósofo. Mi querido Mauricio, no recuerdo que ser tu querido, pero bueno. ¿Por qué no te lees un papel de Enrique? Se refiere al filósofo cuyos chistecitos comenté. Es investigador en filosofía. Esto siempre me ha dejado así como, ¿cómo investigas filosofía? ¿Qué haces? Estoy pensando muy duro. Es investigador y sus papers han pasado por los mismos criterios institucionales que los científicos. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No son los mismos criterios institucionales los humanísticos que los científicos. Ahí no hay broma, hay argumentos. Eso dices tú. Así que en lugar de criticar un vídeo de broma de Enrique, te ves muy mal. Empieza leyendo sus argumentos y profundiza en ellos. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, se los dije a varios, pero parece que no lo entendieron. Ya sé que lo hizo de broma, pero lo hizo de burla más que nada. Sus 6 cosas que los ateos no pueden contestar, eso es su burleta contra los ateos. Pero hay mucha gente que se lo toma en serio como argumentos, porque él sabe perfectamente que la mayoría de la gente que lo ve en TikTok no es tan genio como algunos que hoy aquí, ahí es una broma, sí, para ti. Para muchos es, mira, ¿viste cómo puso a los ateos? Uf. Entonces me tomé la molestia de responderle en serio, dedicado a las personas que se lo podrían creer. Ahí no hay inocencia, lo repito. Luego, aquí hay uno que se equivoca mucho. Este ya era el primer candidato a Elton. ¿Qué tipo de argumentos empleas para negar la existencia de Dios? ¿Empleas argumentos científicos, filosóficos o cómo argumentas la inexistencia de Dios? Pues yo no argumento eso. Tampoco argumento la inexistencia del ratoncito Pérez ni de las hadas. Yo solo pido evidencias que me demuestren su existencia. Si no tienes evidencias que me lleven a creer en su existencia, ahí muere, ¿no? No voy a creer en el... Si te parece terrible que no crea en el ratoncito Pérez porque no puedo demostrar su inexistencia, tú tienes un problema. Yo no. Si tú me demuestras que el ratoncito Pérez existe, yo creo en el ratoncito Pérez. Si me demuestras que tu Dios existe, yo creo en tu Dios. Ni siquiera creo, sé que existen. Esto no es de creer, es de saber. Pero en la medida en que las evidencias que a mí me han dado sobre Dios son absolutamente endebles, refutables y bobas, pues no creo en Dios y ya. Pero yo no estoy demostrando, no estoy argumentando su inexistencia. Puedo argumentar la inexistencia de dioses en concreto con base en el mensaje de las definiciones que ustedes me dan. Yo no tengo definición de Dios. Y seguimos. Me dice otro Juan Marc. Siempre me ha llamado la atención el desprecio que le tienes al software libre. Nunca ha sido un divertimento, siempre ha sido una cuestión de justicia social, pero cada quien. Y me acuerdo cuando me peleé con Richard Stallman. Sí, también me peleé con Richard Stallman, porque no le gustaba que yo fumara en una mesa redonda que tuvimos donde era legal fumar, en un lugar donde se permitía fumar, y se empezó a poner sus moños y yo no aguanto ese tipo de gente. Pero a ver, claro, yo uso software libre desde hace décadas. Sobre Linux desde el principio, sabiendo que está basado en Unix, dije que era un gran sistema operativo para administradores de sistemas, pero nunca para usuarios comunes. Y cuando hablo de divertimento es que para el usuario común era un divertimento instalar 25 distribuciones de Debian y 72 distribuciones de Red Hat. Vi a gente como Miguel de Icaza tratar de hacerlo adecuado para nosotros, para los usuarios comunes. Miguel de Icaza desarrolló GNOME, desarrolló Symbian y no pudo poner Linux al alcance de la gente como yo, que soy un usuario bastante informado. Trabajaba yo en DOS 6.2, te lo recuerdo. En las propias palabras de Miguel de Icaza, respeto a un señor en el mundo del software libre, Linux nunca se las arregló para cruzar el abismo del escritorio. Yo instalé al menos 50 veces distribuciones de Linux con asesoría de mis amigos del software libre y nunca logré que funcionara. Yo trabajé con computadoras dedicadas antes de que existieran la primera PC y la primera Apple. La Show Pro 3 y la Show Pro 5 que se utilizaban concretamente para mover
proyectores de diapositivas. Eran computadoras dedicadas, no eran computadoras multiusos como esta. Después trabajé con DOS, trabajé con Windows y ahora mi ecosistema es Mac. Y finalmente, la justicia social impuesta desde una minoría no funciona. La historia nos enseña eso, que una idea sea buena, y el software libre lo es, no implica ni que sea práctica ni que la gente la quiera. Ahora, con una visión centralizada, que es lo que pretende hacer Europa, que armonice las más de 600 distribuciones distintas de Linux, 600 que son incompatibles entre todas, vamos a tener algo que probablemente ya sirva para los usuarios como yo. Ahora que es necesario, al fin se impulsará su usabilidad, que es mi único problema con Linux, la usabilidad para el usuario común y corriente. Todos los sistemas que yo conozco funcionan con Linux. Todos mis amigos administradores de sistemas funcionan con Linux. Recuerdo uno que puso a funcionar toda la Comisión Federal de Electricidad en México con Linux. No hay desprecio al software libre, ni mucho menos. Patria Grande 8371 y se sorprende tu tesis viviendo en la tierra de Gustavo Bueno. La de Gustavo Bueno es un filósofo asturiano. Y yo soy de raíces asturianas, le digo, y aquí sí me salió el... O sea, ahora Asturias no es la tierra de Alfonso Camín, el poeta, de Manuel Llanés, el sindicalista y minero, de Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina, de Margarita Salas, premio Nobel, de Leopoldo Alas Clarín, el gran novelista y dramaturgo, de Jovellanos, el único ilustrado, bueno, uno de los pocos ilustrados españoles, del pintor Evaristo Valle, de los futbolistas Luis Enrique Iquini, de Riego, uno de los inventores de la democracia en España, de David Villa, otro gran deportista, de Víctor Manuel, cantautor, de Tini Areces, que cambió totalmente Asturias, o de mi abuelo, que tanto han hecho por todos. ¿Y crees que esta es la tierra de un filósofo falangista, hispanista, proautoritario, ultracatólico, pepero y engañabobos? Hombre, no jodas. Asturias es mucho más que lo que tú crees. Finanzas Rebeldes me dice, mi comentario nada que ver con el... No, Finanzas Rebeldes me dice, hola Mauricio, he trabajado en integraciones con medios de pago, o sea, que lo que pasa entre que tú pones tu tarjeta en un datáfono y pagas el dinero, toda mi vida, y la información que se manda al banco no incluye los productos que se compran explícitamente, que ahí sí me equivoqué yo, dije que decía los productos, pero sí incluye el comercio y el monto. Entonces yo le respondí, con una buena base de datos, el monto te dice mucho, incluso el producto. Si tú sabes cuál es la lista de precios de una empresa, si sabes lo que pagó la gente, sabes qué productos adquirió. Y entonces abundó Finanzas Rebeldes diciendo el monto, la persona que compra, la ubicación geográfica, hábitos de consumo, si sale de su área, etcétera. Es inmensa la información que recopilan y además pueden cruzarla estadísticamente y perfilar. Y es lo que yo decía, esa información vale dinero y esa información siempre pasa por los centrales de Estados Unidos y es lo que Europa quiere evitar para los europeos. Y me parece muy bien. Pedro Barr dice, uno de los cortos que muestras es de Adictos a la Filosofía, un filósofo teísta, pero lo suficientemente filósofo para no negar otros modos de ver el mundo como el ateísta. Ahora no solo soy ateo, soy ateísta. O sea, soy adepto al ateísmo. Y es una forma de ver el mundo. En fin, el corto que muestras creo que recordar que es una parte de una serie de 2 cortos, si eso es lo que dije, en los que parodia la necesidad teísta de preguntar cosas absurdas que en ningún sentido podrían o desmentirían el ateísmo. Por eso sus 3 preguntas no tienen ningún sentido en el debate. Luego respondo. Te repito lo que ya les dije a varios. Muchísimos de sus espectadores se lo van a tomar en serio como una demostración de que los ateos somos imbéciles. Que él lo dice, cree que somos imbéciles. Allí no hay inocencia alguna. Tú lo ves como una broma, pero no todo el mundo lo va a hacer igual. Así que lo respondí en serio para los que no son tan geniales como tú. Por cierto, también en su ataque a la ciencia tiene aquel vídeo sobre cientificismo que está más que respondido. Peligro confidencial. Rayos, pero no sabía existía el infinito. Mauricio acaba de confirmar el infinito sin usar matemáticas, pero hablando infinitamente sobre filosofía. A ver,
Todo lo que he dicho de filosofía hoy es en respuesta a lo que me dicen ustedes. Y le respondo a este anónimo peligro confidencial. Otro que está tan perdido que no se da cuenta de que estoy respondiendo a una pregunta de mi público. Estos tipos quieren que si la gente me pregunta sobre filosofía, yo diga, ay, no voy a hablar de eso porque lloran los señoritos. Pues no. Y aquí se dio... Bueno, ya me salto más cosas de filosofía porque no viene al caso. Hay alguien que me dijo, por cierto, que los ateos me están atacando porque yo soy enemigo de la filosofía. Y pues, que les vaya bien, que se diviertan, ¿no? Ay, es que te hicieron un vídeo. Está bien, qué bueno, pues para eso están, para hacer vídeos. Si tienen razón, ya la gente dirá que tienen razón y entonces yo no la tengo y pues muy bien todo. Y si no la tienen, pues entonces la gente decidirá. A mí me da igual, no lo pienso ni ver. Entonces, me preguntan, ¿qué opinas de las relaciones amorosas entre personas adultas con una gran diferencia de edades? Mi respuesta es bien. Es asunto de ellos mientras no hay ejercicio de poder de una persona sobre la otra. Y te voy a poner, generalmente vamos a pensar que un hombre mayor de edad sobre una chica muy joven tiene una asimetría de poder, quieras o no, estoy de acuerdo. Pero imagínate que un señor de mi edad viene y se lo liga a Taylor Swift, que es increíblemente hermosa, estúpidamente rica, ridículamente poderosa en el mundo y jovencita, no tiene 30 años, Taylor Swift, ¿no? Por ahí. ¿Dónde está la simetría de poder? Evidentemente, ella está muy por encima de mí. Entonces, la edad no es forzosamente, en la mayoría de los casos puede serlo, la que crea una asimetría de poder, pero las asimetrías de poder son de muchas maneras distintas. Mientras no haya ejercicio de poder de una persona sobre otra, yo conozco muchos casos de gente que con diferencias de edad bastante amplias son parte igualitaria de la pareja, se quieren y viven muy bien. Y luego aquí viene una de estas cosas que preguntan y me alucinan. Dice Pablo Pautazo, ¿pero de dónde vienen las ideas que se someten a experimentos y posteriormente se convierten en tecnología? Estas de esas preguntas donde pretenden que no se note la retórica que están haciendo. Es decir, la sugerencia es que son los filósofos los que mueven a la ciencia y luego mueven a la tecnología, ¿no? Pero no creas que los filósofos van a la facultad de química y dicen, oigan, piensen en el uso de CRISPR para hacer medicamentos, que si no lo digo yo, no se les ocurre. Nunca ha pasado eso. De hecho, lo vuelvo a contar, tengo muchos amigos científicos, sobre todo cuando estaba yo en Aucas, tenía relación cotidiana con muchas personas que hacen ciencia directamente, investigadores, etc. Y una vez le pregunté a 15 de ellos, ¿cuándo has ido a la Facultad de Filosofía a preguntar qué tienes que hacer en ciencia? Ni uno, man. Ni uno. Creo que estamos ante el momento. Ya sé que hay muchos candidatos esta semana, pero esta es la comentariedad. Este es el comentario que se gana el premio Elton de esta semana. ¡Ah, no! No. Esto es simplemente un ejemplo más de lo que los filósofos me vienen a hacer aquí. Es que really, Willy, ¿de verdad? Ahora sí vamos al premio Elton. Carlos Andrés Adrianza, sobre el vídeo, uno de los vídeos de su propia voz, de los refugiados ucranianos en Gijón, me dice, en el mundo solo se habla de la guerra de Rusia, los malos, y de Estados Unidos no se dice nada. Y le respondo, cierto,
¿cierto? Nadie dice nada de la guerra de Irán, todos calladitos. En tu mundo es Plutón, ¿verdad? Me dice MEJ Halv. No sé si lo he hecho en un solo vídeo, pero sería interesante que nos hable sobre su bibliografía y ojalá su experiencia en el mundo de publicar con editoriales. No me acuerdo si usted ha publicado alguno de sus libros por su propia cuenta. Y algo que le quería preguntar, ¿usted escribió algún guión de cine en algún momento aunque no se haya publicado? No publicado, sino filmado, quieres decir, quiero suponer. La respuesta es, he publicado con editoriales y me he autopublicado 4 libros en Amazon, 5 libros en Amazon. Pero uno es, por ejemplo, la reedición de mi novela La música de los perros, que fue publicada originalmente por Editorial Planeta. El otro es Más allá no hay nada, una colección de cuentos que fue publicada originalmente por la Universidad Autónoma Metropolitana y demás, pero sí me he publicado libros. Y luego me preguntaba, sí he escrito 3 o 4 guiones de cine, que ninguno ha llegado a la pantalla, ninguno fue comprado. Pero luego me pregunta sobre qué es mejor si publicar solo en editoriales. La editorial tiene una capacidad de alcance que nunca vas a tener tú. Yo alguna vez publiqué un libro aquí en Gijón sobre la vida nocturna de Gijón, porque era un momento en que era una cosa impresionante la vida nocturna que había en esta ciudad. Y entonces era una especie de catálogo de los bares, discos, salones de baile y todo lo que había en esta ciudad. La pandemia destrozó mucho de eso, la crisis económica de 2010. Pero, y luego distribuirlo era un problema. O sea, el problema era la distribución. Y el problema es que una editorial no solo te distribuye, sino que te promueve, tiene relaciones con la prensa, avisa que salió tu libro, le regala tu libro a personas que lo pueden comentar. A mí me regalan libros. Yo lo he comentado aquí, Capitán Swing y algunos sellos de Planeta les da por mandarme libros, que luego comento aquí. Y no lo hago por la obligación, simplemente si algún libro me interesa lo comento. Pero las posibilidades que tiene una editorial no las tienes tú solo, nunca, ¿no? Entonces, hay cosas que no te va a publicar ninguna editorial. Tu libro de poesía probablemente nunca lo puedas publicar con una editorial, por lo poco económicamente redituable que es la poesía, y ese sí lo tengas que autoeditarte, pero en general yo creo que con una editorial, si puedes, ve ahí a las editoriales. Y luego, lo tuve que responder porque es un ejemplo de muchas personas que me hablaron sobre, pero ¿cómo puedes decir que Europa es el futuro si Europa es horrorosa? Y daban una serie de ejemplos que yo decía, ¿de qué están hablando exactamente? Están hablando de la idea de Europa que en los años 70 tenían los marxistas latinoamericanos y se la trajeron desde entonces, o sea, toda rancia y medio podrida, pues es la única que traen en la mochila, ¿no? Entonces, Yerkos 7396 dice, ¿de verdad no crees que Europa practica un neocolonialismo en África a través de sus empresas, de imponer una moneda, por ejemplo, Francia, o de sus industrias que los hacen dependientes y no favorecen el desarrollo local de industria y talentos? Son negocios, lo entiendo, pero es una estructura económico-política que no se trata de regalar nada, sino extraer y sancionar económicamente. Y mi primera pregunta es, ¿qué moneda impone Francia que use el euro desde 1999? Si estás pensando en que impuso el franco en sus colonias a principios del siglo XX, sí, pero estamos en el XXI y ya avanzadito, Estamos en el segundo cuarto, como si estuviéramos en el baloncesto, en el segundo cuarto del siglo XXI. Creo que hablas desde la ignorancia y el odio. Mira, el Global Gateway Africa Europe Investment Package, o sea, el portal global de África, paquete de inversiones europeas, son 150.000 millones de euros para el desarrollo de África. Súmale otros 15.000 millones para la generación de energía renovable en África. 618 millones aprobados en octubre de 2025 para la transición energética de Kenia, Uganda, Nigeria y Togo. 545 millones en septiembre del 2025 para la electrificación donde todavía es necesaria en África.
proyectos de hidrógeno verde, cables de fibra óptica, desarrollo de 11 corredores estratégicos para el transporte, fabricación local de vacunas. Y esto es lo que hace la Unión Europea en su conjunto. Lo saqué de los datos de la Unión. Pero esto es aparte de que los países individuales se han fijado la meta de donar el 0,7 de su ingreso nacional bruto a proyectos de desarrollo en África. Y muchos países europeos ya están dando el 0,7% de su ingreso nacional bruto al desarrollo de África. ¿Sabes de lo que hablas o hablas sin saber? Bueno, la democracia es una farsa, dice Ollantay González Barrios. Y eso solo lo puedes decir en una democracia. En algo medianamente parecido a una democracia. Esto lo puedes decir cuando vives en cierta libertad democrática. Mira, ve a Rusia y di que Putin es una farsa. O ve a China y di que el comunismo chino es una farsa y vas a conocer, eso sí, el viaje es maravilloso, interesantes formas de tortura y calabozos de una calidad que ni siquiera alcanzas a imaginarte. Sí, me acordé mucho además porque el otro día hay una pintada en una carretera en la que hemos estado yendo mucho. Mi hijo fue a hacer prácticas a un lugar, a una empresa que está a una hora de aquí, prácticas de su formación, y pasas en un túnel, alguien se fue y se puso en la noche a poner, vivimos en una demomafia. Y pues está bien. Si estuvieras en China, las cámaras te hubieran captado y estarías en el calabozo, pero chicos, no te das cuenta que puedes decirlo gracias a que en este mundo hay lugar para ti. Lo que mejor es que en el mundo que tú quieres, o en el mundo de China, no hay lugar para mí, y eso es preocupante. Y Orígenes, por supuesto, y vuelvo a lo que decíamos de China y la censura en China. Orígenes 25 me dice, me parece que estás sumamente confundido, aunque duela decirlo, pero son hechos, no le duele nada decirlo, le encanta. Europa está en franca decadencia. Surprise, yo viviendo aquí no me he enterado, qué bárbaro. Bueno, y China es el futuro, pese a quien le pese. Pero vaya, un sujeto que cree que una feroz dictadura que mata a miles de personas al año, que persigue a los diferentes, cuidado, pero persigue a los diferentes de religión, persigue a los diferentes de raza, los Han siguen dominando como etnia, que persigue a los diferentes, sí, ya no es delito ser homosexual, pero tampoco hay reconocimiento social, ni hay apoyo social, ni hay matrimonio igualitario, ni nada por el estilo. Muy de izquierda. Que reprime la libre expresión, que carece de prensa libre y de derechos sindicales, es el futuro que quiere. Si se vuelve el futuro, mi querido Orígenes 25, te va a pesar a ti en primer lugar. Porque aprender a ser sumiso y obedecer después de vivir en una sociedad más o menos libre no es sencillo. Por si las dudas, empieza a practicar a ponerte de rodillas varias horas al día. Y Waldo Matamoros dice al final de tu video, y esta es una buena observación, me pregunté si todo tu análisis es filosófico. No sé. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis filosófico y un análisis que no lo es? Entre una reflexión filosófica y una reflexión que no lo es. Es lo que decía yo hace un rato. Le pones la coletilla filosófico y ya todo es filosofía y ya controlan absolutamente todo. Ay, se me ocurrió hacer un cuento sobre un señor que escribe con una mano y va borrando con la otra lo que escribe con una mano. Ah, es una importante reflexión filosófica. No, es una idea de un cuento. No, es una reflexión filosófica. Ya te jodieron. Se lo comen todo. Y finalmente Alberto Silva, 5418, dice, de hecho, cuando vi este video, el de Teístas Enfurecidos, me salió de recomendado el video de un teísta criticándote. Ah, un teísta criticándome, pues qué bueno. Me dan tanta importancia, de veras. Algunos me dan tanta importancia a mí que tengo que tener mucho cuidado de no creérmelo, porque empezar a sentirme que soy muy importante. Pero pues, si les sirve criticarme, como digo, que les cunda. Si tienen razón, la gente se dará cuenta que tienen razón y yo estoy mal. Si no tienen razón, la gente se dará cuenta, ¿no? Y si solo hablan para sus fans nunca van a ponerse a pensar en la posibilidad de que yo tuviera razón, así que ¿qué hacemos? ¿Voy y los convenzo? Nah.
Dicho lo cual, hemos terminado casi a tiempo, lo cual, bueno, este es el día más raro de mucho, mucho tiempo. ¿Qué opinas de los Jackson 5? ¿Qué te parecían sus armonías vocales? No me gustaban tanto, no me parecía que hicieran armonías buenas. A ver, era una voz principal que primero fue Jermaine y luego se le levantó el plato con los frijoles, Michael, el pequeñito. Pero era un grupo de una voz con acompañamiento detrás. No hacían exactamente lo que yo llamaría armonías vocales como hace Voice Play o como hace Pentatonix o como hace Home Free, que son mis 3 grupos vocales favoritos en este momento. ¿Qué me dicen? Vamos a terminar. Las religionistas pretenden mostrar evidencia científica de Dios y eso es como pedir un termómetro para medir el amor. La ciencia estudia la materia, el sentido y la trascendencia no son medibles. El sentido y la trascendencia no son medibles, pero un Dios que crea la realidad e influye sobre ella sí es medible. No es la trascendencia, no es, ay, me siento iluminado. No. Si tú dices, si tú oras, pasan cosas. Si tú dices, si yo levanto este pan y hago un ritual, se convierte en sangre y carne, pues eso es medible. No hay escapatoria, es medible. ¿Qué opinas del ateísmo católico? Que es lo mismo que el vegetarianismo comiendo hamburguesas, man. No lo entiendo. ¿Crees que podrías hacer una sección, un recopilatorio final de cada año hablando de los libros que más te gustaron y leíste a lo largo del año? Sería interesantísimo. Puede ser. Estoy leyendo poco, desgraciadamente. ¿Los países europeos con más inmigración musulmanes tienden a convertirse en países de primer mundo o van a la picada como el Reino Unido? ¿El Reino Unido va en picada? El Reino Unido va en picada por el Brexit, pero no por los musulmanes. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Es propaganda pura. Aproximadamente hay un 10% de inmigrantes en toda Europa. Menos del 5% son musulmanes. Si 5% de la gente hunde el país porque son todos terroristas, bueno, no puede ser todos terroristas, pongamos que un 5% de ese 5% son islamistas extremistas. ¿Qué en picada qué te pone? ¿Tú sabes cómo se vive en Europa? ¿Has estado en Europa? No. Por la colonia El Reloj, Tlalpan, está el Club Asturiano frente a Televisa Diarios. Está el Centro Asturiano. El Centro Asturiano en México tiene 2 locales, uno frente al Auditorio Nacional, que tiene un local social, y luego tiene el gran centro deportivo y social enorme allí en Tlalpan. Te voy a contar una historia, porque es interesante. Mi abuelo, del que mucho he hablado aquí, fue tesorero fundador del Centro Asturiano de México. Como he dicho muchas veces, no les interesaba tanto la unión de los asturianos, no les interesaba tanto mantener relación con la tierruca. Lo que ellos querían era jugar fútbol. Y lo primero que hicieron, en cuanto formaron el Centro Asturiano de México, lo primero fue crear el equipo Asturias. El equipo Asturias fue el primer campeón de la liga en México, porque en ese mismo año se formó la liga. 5 o 6 equipos, no sé cuántos estuvieron en el primer torneo de liga, y el primer torneo de liga lo ganó el Asturias, fue campeón en varias ocasiones. Y a partir de eso empezaron a crear el Centro Asturiano. Y en las fotos de la fundación del Centro Asturiano, ahí aparece mi abuelo. Cuando pasan los años, mis hijas hacen deporte, son nadadoras en México. Entonces yo fui al Centro Asturiano, fui a buscar en la biblioteca del Centro Asturiano, saqué datos. Sí, Fernando Huerta Turanza, sí, como no, de Palacio de Ardizana, Llanes, que es el pueblo de origen de mi abuelo. Entonces fui con la dirección del Centro Asturiano y dije, oiga, mire, pues mi abuelo fue el tesorero fundador de este establecimiento y pues quisiera yo inscribir a mis hijas porque ellas hacen deporte y me gustaría que tuvieran la posibilidad de entrenar aquí, de competir aquí. Hoy no. Hay lista de espera. Vale, entonces no puedo entrar. No. Usted, de momento no, ni lo sueñe. Bueno, si me pongo en la lista de espera, van a pasar años. No, está bien, años no tengo, mira.
váyanse un poco a dar la vuelta. A los 3 años estaban como en crisis el Centro Asturiano de México. Y de pronto un día me llaman por teléfono. Oiga, don Mauricio. Uy, cuando te dicen don Mauricio, échate a temblar. Le llamo del Centro Asturiano. Ah, sí, dígame usted. Que yo luego iba, como yo teníamos el programa de radio en Televisa Radio, en Tlalpan, pues ahí a pocos metros tenías el Centro Asturiano y íbamos allá a comer con frecuencia, ¿no? Al restaurante. Oiga, es que le llamo del Centro Asturiano. ¿Qué pasó? Es que, pues, como usted tenía interés en ser miembro, pues queríamos... No, fíjese, ya se me acabó el interés. Ya se me acabó el interés. No, pues, no, ahora no. Ahora el que no quiere soy yo. Ahí es el cuerno. Fue muy raro. Es peculiar porque finalmente también es de empresarios y ricachones asturianos, no de... Pero también hay asturianos de variedad de jardín como yo, o de origen asturiano de variedad de jardín. Mi abuelo como empresario fue un empresario menor, tenía el gallo de oro en Bolívar y Mesones, donde pueden ustedes todavía ir a comer. Ya no tiene nada que ver con mi familia, lo perdió en 1931, hace casi 100 años, pero él tenía el gallo de oro y tenía una empresa de importación de latas y de jamones y de chorizos y cosas así, ¿no? Nada como gran potentado, un empresario de medio pelo. Y hay empresarios de medio pelo en el Centro Asturiano, pero lo controlan también, sobre todo gente de mucha pasta, para la cual yo era poca cosa, lógicamente, ¿no? Linux sí era difícil, pero en los últimos años he hecho muy visual. Yo tengo 2 sistemas Linux. Bueno, sí, pero LibreOffice funciona, pero LibreOffice está portado a ecosistemas Mac y ecosistemas PC. Mi problema es que no voy a tener reloj Linux, no voy a tener teléfono Linux, no voy a tener ordenadores Linux, y entonces tengo un ecosistema que me funciona para trabajar. Pero le deseo lo mejor a Linux, por supuesto. Acceso anticipado de contenido, un par de días, por ejemplo. Y es muy difícil. Yo acabo lo que hago, lo que publico los miércoles, lo acabo de editar a las 12 del día, una cosa así. Y lo que hago aquí muchas veces lo estoy preparando las 2. Yo llego aquí a las 5 para preparar y poner los comentarios en su lugar y tal y cual. Y muchas cosas las estoy investigando mientras estoy aquí. No tengo tanto tiempo como para eso. Un acceso anticipado no es mala idea, pero si llegas a tener suscriptores, son capaces de pagar para alegar contigo. Qué pereza. Sí, Ana, es que de verdad. No, y este es corto. La semana pasada puse uno que ni siquiera se podía leer lo que decía. Me escribió en la Enciclopedia Británica. Los mejores periodistas que tiene México, ahora no sé cómo está la situación. Hace muchos años que no estoy cerca del periodismo mexicano. ¿Por qué universidades de prestigio en China, Japón, Escandinavia, Estados Unidos tienen la carrera de filosofía? No lo sé. Yo creo que no hay una crítica seria a la filosofía, ¿no? No creo que cuando hay una crítica como la que intento hacer yo, lo que hay es un desprecio enorme. Lo menos que me dicen todos es: eres ignorante, no sabes suficiente. Hombre, enséñame, defíneme filosofía. No te la puedo definir, tienes que estudiar. No, mira, yo no me tengo que meter en una carrera. Joder, si he podido entender algunos conceptos de la cuántica sin estudiar física teórica, para lo cual se requieren matemáticas, si puedo entender el concepto básico de un agujero negro y de la radiación de Hawking que emite un agujero negro, si puedo entender cómo funcionan los virus sin estudiar virología, porque he sido periodista científico toda mi vida, ¿cómo me dices que tengo que estudiar filosofía para que me digas, define tu disciplina? Biología, estudia la vida y sus procesos. Física, estudia la realidad material. Química, estudia las relaciones entre sustancias. Vale, son simplificaciones, pero son reales, son verdad. Y en la filosofía no puedes decir nada. Y cuando le preguntas a 10, tienes 10 distintos. No. O sea que... dice Gachuso, y con esto voy a terminar. Yo creo que hace más falta la crítica a la filosofía en términos de cuál es su aportación, cuál es su función, y si no puede ser sustituida por algo menos arrogante y pedante.
Yo siento que es alquimia, es la homeopatía del pensamiento, ¿no? Es la astrología de las ideas. Dice Gachuso que la CIA estuvo operando en México donde pareciera que el gobierno federal no sabía. No puede. No puede. Y te voy a decir solo una cosa. La CIA no puede estar operando si no lo sabe. Vamos, el escándalo internacional sería mayúsculo. Lo que pasa es que el gobierno federal se hace pendejo, para ponerlo en buen romance. Se hace pendejo porque murieron 2 agentes de la CIA y no quieren responder. Para lo único para lo que sirve el gobierno de Sheinbaum es para eludir toda responsabilidad política. Pero si tú ves las fotografías de los 2 agentes de la CIA, están acompañados del Ejército Federal. Y el Ejército Federal no se está moviendo porque se lo ordenara un gobernador, un presidente municipal o el dueño de la ferretería El Tornillito. El Ejército Federal se mueve por órdenes de la Federación. Y si se está moviendo con agentes de la CIA es porque tiene plena conciencia de con quién está. Y porque ha reconocido México en varias ocasiones el apoyo de inteligencia que le ha dado a la CIA para operar y poder detener a algunos personajes como el Mencho. Cuando se ve obligado a detener a un narco, ¿no? Cuando los puede dejar sueltos, lo suelta, ¿no? Cuando tiene que ir a besar la mano a su mamá, se la besa. Pero las fotografías del Ejército Federal con esos 2 agentes de la CIA que murieron, creo que bastan para quitarse de líos, ¿no? Les van a quitar la licencia de periodista científico a los que no sepan cálculo. No digas eso, porque a mí siempre me ha parecido que la más grande deficiencia de mi formación es no saber cálculo. Pero ya no llegué al cálculo porque estudié bachillerato de humanidades clásicas. Bueno, niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto se acaba como todo se acaba en la vida, pero yo tengo la ventaja de que regreso la semana próxima, a ver si el miércoles podemos hacerlo de la ONU. No me comprometo a nada porque tengo trabajo hasta acá. Mañana es día 1 de mayo, tengo comida en la calle, en el barrio. Les voy a pasar unas fotos de la comida en la calle del barrio. No salen bien bonitas las fiestucas aquí. Es muy común lo de la comida en la calle, por lo menos por aquí en Asturias, no sé en el resto de España. Tengo comida en la calle, tengo trabajo y tengo ganas de tener más tiempo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Deseamos con los de la ONU. Nos vemos el próximo jueves aquí a las 7 de la tarde. De aquí ya es de tarde. Aquí ya empieza a hacer dentro de poco voy a hacer todavía a las 10 de la noche. Luego en verano, en invierno entro ya a oscuras. Pero eso es lo que pasa. La semana próxima pues regresamos y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.